Buenas tardes, doctor. Todo correcto. Gracias. Bien. Revisamos, quién sabe, alguno de los aspectos más importantes asociados a la función de la bomba cardíaca, determinante porque es el corazón quien finalmente se va a encargar de distribuir la sangre a toda la economía. Luego de que ésta ha sido cargada con oxígeno a nivel pulmonar, necesitamos ahora distribuir no solamente el oxígeno, sino algunos sustratos que la célula necesita para poder mantenerse viva y, lógicamente, completar la función que le compete en relación al órgano del cual ella forma parte. Una falla respiratoria, una falla cardíaca, de por sí para nosotros entraña que el paciente estaría en gran riesgo de poder fallecer. Entonces, entender aquellos procesos que van a ir asociados a la descompensación, al deterioro o a la disfunción en lo que a la función directamente de la bomba cardíaca le corresponde, nos va a ayudar a comprender por qué es tan importante enfocar no solamente el diagnóstico, sino también el tratamiento para tratar de que se restablezca la función de esta bomba. Sin ella, indefectiblemente, no podríamos nosotros garantizar que exista un flujo de sangre adecuado. Con el fin de ejemplificar nuevamente el escenario sobre el cual corresponde evaluar al paciente con falla cardíaca, analizaremos este caso en una persona que, quien sabe, uno diría por la edad, no debería tener la connotación de una patología cardíaca. Sin embargo, sí la tiene porque asociada a ella como agente etiológico vamos a encontrar a una valvulopatía. Este es un paciente varón de 32 años de edad, quien tiene como antecedente importante el padecer un desorden valvular a nivel mitral. Lamentablemente, la válvula mitral, que anatómicamente está posicionada en el corazón del lado izquierdo, va a perjudicar, en el caso sea esta lesionada, en gran medida las capacidades de la bomba cardíaca de poder inyectar un volumen de sangre suficiente para la economía. Solamente nos reportan aquí que tiene una valvulopatía mitral, no nos definen qué tipo, si es una estenosis o es una insuficiencia. Clásicamente las valvulopatías, vamos a analizar luego la próxima semana, van a enfocarse en dos escenarios. O se tornan rígidas, que no permiten una apertura adecuada ni tampoco el cierre, hablamos de una estenosis, o no permanecen totalmente cerradas, no hay un selle firme para evitar que la sangre tenga una dirección opuesta a la que habitualmente debería tener, hablamos de insuficiencia. Entonces simplemente nos dicen que tiene una valvulopatía mitral. Ya tiene 2 años de diagnóstico y para esto el tratamiento no se está cumpliendo en forma adecuada. El paciente no está con tratamiento, por tanto, es darle a entender que cualquier condición que afecte la función de un órgano sin tratamiento, la evolución de la enfermedad va a continuar hasta que en un momento se descompense y lleve a la aparición de sintomatología que obliga al paciente a buscar ayuda, tal como pareciera ser este caso, ¿no? El paciente ingresa a emergencia con cuadro de disnea, dolor torácico, mareo y debilidad general. Manifestaciones generales que ciertamente siempre obligan a pensar si es el pulmón o es el corazón el que podrían estar comprometidos. Pero adicionalmente a esto nos refieren que el paciente está eliminando una escasa cantidad de orina. Vale decir, por la disnea pensaremos en causa respiratoria o un desorden respiratorio adecuado, o quién sabe también a nivel cardíaco alguna afección a nivel de la bomba, pero pareciera también que ahora se está comprometiendo la perfusión en órganos periféricos, como en este caso sería el riñón. Prácticamente podríamos considerar 3 aparatos que estarían trabajando mal: pulmón, corazón y riñón. Ciertamente este individuo, tal y cual como lo describimos, estaría en riesgo. Al examen físico, el paciente está despierto, en mal estado general, mal hidratado, mal nutrido, no presenta ingurgitación yugular. Esta es una condición que muchas veces vemos en cualquier individuo en donde la cantidad de volumen de agua está incrementada o hay problemas para poder movilizar adecuadamente la volemia en la economía. Nos dicen que particularmente en este paciente no encontramos ingurgitación yugular. A nivel de tórax, sí escuchamos sinología determinante con la presencia de crepitantes bilaterales difusos. Vale decir, los 2 campos pulmonares están comprometidos. Encontramos crepitantes difusos. Decíamos también en algún momento que no todo crepitante es daño alveolar, puede ser también a nivel intersticial. Aún así, el hecho de que tengan una distribución bilateral, difusamente extendidos, siempre nos van a obligar a pensar de que algo esté ocurriendo a nivel del alveolo. Cuando escuchamos la esfera cardíaca, se percibe un soplo diastólico y de rodamiento mitral, característico de aquel paciente con estenosis, ¿no? Porque recuerden ustedes que la sangre pasa de aurícula a ventrículo. Entonces nos dicen,
que la sangre en la fase diastólica tiene problemas para pasar de aurícula a ventrículo. Significa que esta válvula mitral no se está aperturando como normalmente debería ser. Probablemente se trate de una estenosis mitral, por la descripción que tenemos aquí, semiológicamente hablando. En abdomen no se encuentra mayor alteración, a nivel neurológico tampoco. Entonces tenemos un paciente joven con un desorden valvular mitral, en donde ya hay una descompensación asociada a problema respiratorio, problema cardíaco y probablemente también algún tipo de afección en la función renal. Aquí está el paciente con una frecuencia cardíaca aceptable, satura aceptablemente, pero el problema viene con la presión arterial. Gire la cabeza para allá un ratito. Acá está el paciente joven, decíamos, con su valvulopatía mitral. Está recibiendo oxígeno a alta concentración. Hay una palidez que sí puede llamar la atención. Encontramos, curiosamente, la presencia de edema, ¿no? Edema a nivel de miembros inferiores, bilateral. La palidez en las palmas, que ya también surge ahora como un agregado al examen físico. No están muy húmedas las mucosas orales. El llene capilar lento. Estamos viendo el paciente está hipoteso, probablemente también esté hipoperfundido, como parte de un proceso que evidentemente sabemos que se ha comprometido recientemente. Es un paciente que largamente ya tiene un diagnóstico de una patología valvular, ha comprometido la función de la bomba y en algún momento ya se preveía que esto iba a ocurrir, la aparición de una descompensación. Se solicita un estudio radiográfico de tórax como es parte del protocolo de estudio y la conclusión, para lo que ya hemos visto en otros casos, es que vemos un campo pulmonar tanto del lado derecho, acá no veo bien el borde derecho del corazón, todo blanco, lo estoy dibujando una línea que en realidad ni se reconoce, y el campo pulmonar izquierdo, ¿no? Un velamiento difuso, que característicamente para nosotros representa, pues, un problema netamente congestivo. Un pulmón blanco bilateral siempre lleva a sospechar un patrón congestivo, acumulación de fluidos, aumento del agua pulmonar total, que normalmente el paciente no debería tener. Lo común, ya sabemos, es que los campos pulmonares tengan un tono oscuro, como lo vemos en la parte superior, y sería prácticamente la única zona que estaría participando en intercambio de gaseoso adecuadamente, en tanto los 2/3 inferiores no estarían participando en el cambio de gases porque pareciera haber un componente de líquidos acumulado a nivel pulmonar que no le permite oxigenar la sangre. Lamentablemente en este escenario también notamos que el paciente tiene una falla de bomba porque la presión arterial está francamente disminuida. Y como es habitual también en estos pacientes que vienen con franco deterioro hemodinámico, cardiocirculatorio, a nivel de electrolitos, bueno, significativo, una hipernatremia con hipercloremia y un potasio en 2,55. Un valor bastante bajo y de riesgo también para que el paciente, sabemos, potasio fuera de rango, pueda tener riesgo de arritmias cardíacas, ¿no? Una alcalosis respiratoria asociada a un desorden cardíaco, respiratorio y probablemente renal. Entonces el paciente está bastante comprometido. De por sí reconocemos una causa cardíaca que ha podido desencadenar un mal funcionamiento de órganos vecinos, el pulmón y también del riñón. Entonces, sobre este escenario, viendo un paciente con un desorden en la perfusión, con un daño a nivel pulmonar y también para perfundir los órganos, es que nos vamos a concentrar finalmente para valorar cómo es que se desencadena la insuficiencia cardíaca. Antes de avanzar en sí con el tema, aprovechando este caso porque quizás no podamos verlo más adelante, siempre que nosotros tenemos a la bomba cardíaca y esta, hablando del lado izquierdo específicamente, ventrículo izquierdo, y este trabaja mal, sabemos que indefectiblemente el compromiso va a ser hacia dos escenarios. En forma retrógrada, afectando al alveolo, y en forma anterógrada, afectando a los órganos de la economía, imagínense que esta es la aorta, que deben recibir un flujo de sangre. Entonces, siempre que valoremos a un paciente con falla cardíaca, tenemos que valorar cómo está la esfera respiratoria, porque puede existir compromiso a nivel alveolar por la acumulación de fluidos, y cómo está la perfusión de los órganos. De ahí que semiológicamente hablando, muchos cuando vemos un paciente con falla cardíaca preguntamos, ¿está mojado el paciente? ¿Está húmedo? Cuando decimos está húmedo significa que los alveolos están inundados de agua. O está seco. Si decimos está seco significa que no ha habido compromiso respiratorio. Y la otra es, ¿está frío o está caliente?
Frío significa que poca sangre está llegando a nivel periférico. Toca sus manos, toca sus piernas, sus pies y están de una temperatura baja, están helados. Pero si los tocas y están de temperatura normal o están tibios, decimos que está caliente, que está perfundido. Es una señal indirecta que usted le va a decir si la bomba cardíaca está perjudicando más la perfusión o está convirtiendo más la esfera respiratoria, afectando el intercambio de gases. Entonces, siempre que vemos falla cardíaca, nos vamos a fijar en lo que es el compromiso pulmonar y la perfusión a los órganos de la periferia. Y lo que vemos habitualmente no solamente es a nivel periférico, manos, plantas de pies, llene capilar, sino también la función del riñón. Si el riñón produce orina, significa que está adecuadamente perfundido. Si el riñón produce menos cantidad de orina, deducimos que la perfusión es inadecuada. Este es otro paciente, algo mayor, 67 años de edad, quien arrastra dos antecedentes importantes. El paciente es hipertenso, para el cual se medica con un beta bloqueador, que en este caso es el atenolol, y padece una arritmia cardíaca, manejada con amiodarona, vía oral, aspirina, cuyo tratamiento también aquí nos dicen que en este caso es irregular. Y ya va más de 2 años que este paciente no tiene seguimiento, cuando en realidad el paciente con cardiopatía debería tener un seguimiento regular por su médico de cabecera o por el médico especialista, según la condición y el daño que pueda tener en algún momento. Pero este paciente se ha perdido 2 años de seguimiento regular. Muy bien, ¿por qué viene? ¿Qué le pasa a este paciente de edad algo avanzada, hipertenso, con arritmia cardíaca? 30 minutos de enfermedad, señala que en forma brusca presenta tos seca con dolor torácico anterior tipo opresivo y disnea. Noten que el dolor torácico, la disnea, el mareo a veces, son manifestaciones que habitualmente nosotros vamos a ver representadas en el paciente con cardiopatía. Y peor aún, cuando nos dicen que la disnea está progresando a presentarse con pequeños esfuerzos. El paciente camina dentro de una habitación o se desplaza dentro de su habitación únicamente, o solamente avanza algunos pasos y ya se siente agitado, ya se siente cansado. Tiene que descansar obligatoriamente para sentir algún alivio en manifestaciones que habitualmente lo van a acompañar, que no solamente puede ser la disnea, sino también la presencia de dolor torácico o la presencia de mareo. Ante esta eventualidad que está ocurriendo con corto tiempo de evolución, el paciente pide ayuda a su cardiólogo, quien inmediatamente lo refiere al servicio. Vale decir, la condición pareciera ser grave, porque el paciente, hasta antes del evento, estaría aún compensado, pero 30 minutos antes, como bien nos dicen, súbitamente presenta la tos, el dolor torácico anterior tipo opresivo y la disnea. Cuando examinan al paciente, lo más significativo es la presión arterial, 210 sobre 135 mililitros de mercurio. Una presión bastante incrementada que llama la atención y quizás tendría relación con la sintomatología que el paciente ahora tiene. Junto con esto, su frecuencia cardíaca también está incrementada. Está en 150 por minuto. Su frecuencia respiratoria está en 35 por minuto. Satura 75% con FiO2 ambiental. Ciertamente uno ve la historia de lo que ocurrió 30 minutos antes y el cómo está ingresando el paciente, rápidamente nos llama la atención, ¿no? Es un paciente con franco deterioro hemodinámico, la postcarga se ha incrementado, hay una reacción, al parecer, de intentar vencer esa resistencia incrementada, el simpático activo aumenta la frecuencia cardíaca, pero también en este escenario la esfera respiratoria se ha comprometido, notando sobre todo esta saturación de oxígeno bastante baja, asociada a un intento de compensar o de mejorar la oxigenación, aumentando frecuencia respiratoria, pero no le da. Miren que está respirando, está ventilando a 35 por minuto, y aún así no llega a conseguir una saturación que llegue por lo menos a ese 90% deseado por todos. Se le examina, muy mal estado general, cianosis central y periférica. A nivel de pulmones se ausculta movilización de secreciones. Describen inclusive que el murmullo pasaría bien, cosa que llama la atención con ese compromiso respiratorio. En tórax llama la atención el uso de los músculos accesorios. Está sudoroso el paciente, los ruidos cardíacos están incrementados y nos describen una señal de alarma. Existe presencia de extrasístoles ventriculares. Noten que aquí el proceso ha evolucionado mucho más rápido que en el primer caso que presentamos, en donde ya reconocimos una valvulopatía de base que finalmente ha originado algún tipo de daño a nivel miocárdico. Aquí no, el paciente ya era hipertenso con arritmia conocida, pero súbitamente se ha desencadenado algún factor de estrés, al parecer asociado a la elevación de la presión arterial, la cual está comprometiendo no solamente la función de bomba, sino también la esfera respiratoria.
Aquí está la placa de tórax del paciente. Quién sabe, no se semeja mucho a la que vimos anteriormente. Aún así, si bien es cierto, distingo algo más de campo pulmonar aireado, hacia la mitad inferior, noto que el campo pulmonar está opacado, no está velado. En el lado izquierdo, podemos decir que ocurre algo similar, ¿no? Como que quiere remediar también un patrón congestivo, pero no se parece al del primer caso. Aún así, ambos campos pulmonares estarían velados. Y una silueta del corazón algo agrandada, ¿no? Radiográficamente hablando. Tiempo después del tratamiento con soporte. ¿Qué me llama la atención de esta primera placa que tenemos aquí con esta que está a continuación? Al paciente lo tuvieron que intubar. Aquí hay un tubo, que es el tubo endotraqueal. Está por encima de la carina, la punta o la porción distal está por encima de la carina. Y le han colocado un catéter venoso central. Vale decir, el paciente estaba tan mal que hubo necesidad de darle soporte ventilatorio porque él solo no podría mantenerse en equilibrio y ya demandaba de parte del grupo médico que lo estaba atendiendo darle soporte que necesitaría porque caso contrario el paciente podría fallecer. Bueno, se llegó a este evento, pero notamos un cambio a nivel pulmonar, sí. Notemos que los campos pulmonares, ahora sí los distingo un tanto más oscuros, como habitualmente los sé ver, están menos velados que lo que vimos en la placa anterior. Significa que algún manejo con una respuesta rápida por parte del paciente ha ocurrido y estaría con cierta señal de mejoría desde el punto de vista radiográfico. No estamos viendo exámenes, no estamos examinando al paciente, solamente nos estamos guiando de la placa radiográfica, en donde ciertamente existen algunos cambios que nos dicen que después del tratamiento de soporte, el paciente habría o estaría respondiendo en forma adecuada. Y en el seguimiento posterior veo campos pulmonares mucho más negros, más oscuros, más ventilados, menos cantidad de fluidos, en otras palabras, ¿no? Entonces, ambos casos, ¿qué comparten de particular? Que la bomba falló y en su evolución comprometió la función respiratoria, con acumulación de fluidos a ese nivel. En el primer caso, claramente notamos que había una alteración de la perfusión, sí, porque los riñones estaban trabajando mal, porque vimos que la piel estaba pálida, hipoperfundía, llena capilar lento. En el segundo caso no tenemos referencia a cómo estaba la perfusión, pero sí evidentemente había un patrón congestivo, no tan grave como en el primer caso, pero aún así noten que en el paciente fue necesario darle soporte ventilatorio. Bien, habiendo analizado esto, vamos a hablar y discutir algunos aspectos críticos en relación a la insuficiencia cardíaca o a la falla cardíaca, tanto en la esfera crónica como en la descompensación aguda. Y hablaremos también algunos puntos relevantes en relación al coro pulmonar o a la falla cardíaca derecha, secundaria a algún compromiso a nivel del lecho vascular pulmonar. La falla cardíaca, como tal para nosotros, representa una enfermedad de manejo habitual. En forma frecuente vamos a encontrar pacientes que tienen algún grado de insuficiencia cardíaca. Unos más sintomáticos, los agudos, los que vienen con cuadro aparatoso, que tenemos que darle el máximo soporte al inicio, y otros que vienen con un cuadro un tanto más solapado, más tranquilo, que se va instalando lentamente, que el paciente no viene tan descompensado. Según la evolución de la enfermedad y de la causa que haya originado esa falla de la bomba, en algún momento puede tornarse incapacitante. Vale decir, el paciente va a ser dependiente del soporte, de la ayuda que el entorno familiar le tenga que dar. Pero ¿qué representa al final de cuentas para nosotros la insuficiencia cardíaca? Es aquella condición, vamos a leer en forma teórica, en la cual el corazón no puede ofertar, no puede bombear la cantidad de sangre suficiente con oxígeno y sustratos energéticos para satisfacer las necesidades metabólicas que todas las células de la economía necesitan, incluyendo al mismo corazón. Entonces, hemos perdido esa capacidad de oferta y, lógicamente, la persistencia en el tiempo de ese estado de hipoperfusión que muchas veces la acompaña, afecta a la función celular. La otra condición que puede ocurrir en el escenario de la falla cardíaca es que va a cumplir la función de bomba, va a inyectar un volumen de sangre a la economía, lo logra hacer, este es el objetivo de poder bombear la sangre, pero con alta presión de carga. Es decir, tiene que hacer un máximo esfuerzo para poder inyectar ese volumen de sangre. El mismo miocardio va a estar en alto estrés para poder cumplir esa tarea. Aún así, no está habituado, ¿no?, a trabajar de esa manera. Va a tener que en el tiempo generar algún tipo de respuesta compensadora que le ayude a mantener la perfusión que la economía necesita en forma continua.
Se reconoce como un síndrome, sí, porque muchas enfermedades, muchas patologías van a llevar a la aparición de una falla cardíaca. Cuando una entidad que aparece tiene muchas causas, le damos el rótulo de cuadro sindrómico, ¿no? Es un síndrome de falla cardíaca. En general, está caracterizado por la presencia de signos que yo puedo encontrar en el paciente y de síntomas que él habitualmente me va a referir. Dentro de los cuales otra vez vamos a notar los que habitualmente el paciente trae a la consulta, la presencia de disnea. El paciente se siente agitado. Ya nota que haciendo alguna labor que habitualmente no le ocasionaba mayor esfuerzo, ahora sí le causa algún tipo de molestia. O que al intentar hacer algún tipo de actividad mayor no puede desempeñarla como habitualmente lo solía hacer. Y esta serie de alteraciones que el paciente trae y que podemos visualizar también nosotros, se van a dar porque la bomba, repito, no va a ser capaz de mantener un gasto cardíaco suficiente para mantener la oferta continua que las células de la economía vayan a tener con él. La otra condición, repito otra vez aquí, estamos hablando de perfusión, en otras palabras, perfusión. Lo que vemos, cuando vemos siempre un paciente con falla cardíaca, vemos si está bien perfundido o no. ¿Cómo nos damos cuenta? Bien de llenado capilar, el paciente está consciente, está despierto, está orinando adecuadamente. Esos son señales de que la perfusión es buena. O que tenga que redistribuir el volumen de sangre que normalmente le está llegando en el intento de mantener las presiones normales. Pero en el camino puede desembocar en un flujo retrógrado, que en el caso se tratara de las cavidades izquierdas, puedan comprometer. ¿Cómo se clasifica la insuficiencia cardíaca? Hay o existen varias clasificaciones de insuficiencia cardíaca, varias en realidad. Desde el punto de vista anatómico uno puede dividir falla cardíaca del lado izquierdo, falla cardíaca del lado derecho, falla cardíaca retrógrada, falla cardíaca anterógrada. En relación al ciclo cardíaco, falla cardíaca sistólica, si el problema es para inyectar un volumen de sangre, o falla cardíaca diastólica, si el problema es para que se permita un adecuado llenado de sangre. En relación al primer escenario, en donde la bomba cardíaca, al momento de contraerse, tiene que inyectar a la economía un volumen de sangre, falla sistólica, tenemos que valorar cuán preservada está la función contráctil, cuán buena es esa función. Y una forma de determinar la función de bomba del lado izquierdo es calculando una variable ecocardiográfica conocida como fracción de eyección, que en valores sencillos debe ser mayor al 50%. Normalmente la mayoría, ustedes probablemente manejen 60-65% de fracción de eyección. ¿No? Pero en forma general, en el escenario de falla cardíaca debe ser más de 50%. Entonces significa que por debajo del 50% la fracción de eyección ya está deteriorada, sí, ya hay un deterioro. ¿No? De 41 a 49 puede ser una leve, menos de 40, 30, hablamos de una moderada, menos de 30, hablamos de una severa, ¿no? Un franco compromiso de la función contráctil, una falla cardíaca sistólica. Entonces, vamos a encontrar pacientes que tienen una grave alteración en la función de bomba. La capacidad contráctil se ha perdido. No puede inyectar el volumen de sangre que la economía necesita. A eso le llamamos insuficiencia cardíaca sistólica, cuando hay compromiso de la función de bomba del lado izquierdo. El otro escenario es cuando la fracción de eyección está bien. Logro inyectar un volumen extra adecuado de la economía, sí, lo digo, entonces, ¿por qué la falla? Bueno, el problema viene en el llenado. En la fase diastólica, la sangre que llena el ventrículo, lo voy a hacer más grande acá, la sangre que llena el ventrículo, encuentra paredes ventriculares endurecidas, rígidas, no complacientes. No es un ventrículo que se deja llenar, no, opone cierta resistencia. Aún así, eyecta un volumen de sangre adecuado, sí, pero no permite un buen llenado. Entonces le hablamos, como está comprometiendo la fase de llenado, la fase diastólica, a este escenario como una insuficiencia cardíaca diastólica. En forma general, cuando uno evalúa al paciente con falla cardíaca, ¿qué le interesa más? La sístole, la capacidad de la bomba de poder inyectar un volumen de sangre. Pero no deben olvidar que también puede existir una falla cardíaca diastólica. En general, para garantizar la perfusión, nosotros nos vamos a guiar de cuán bien esté trabajando el ventrículo izquierdo, porque de él depende garantizar el flujo de sangre adecuado a toda la economía. ¿Cómo podemos entonces nosotros determinar que
una insuficiencia cardíaca ya se está desarrollando en un individuo. Clásicamente, porque el gasto cardíaco va a disminuir. Y lógicamente, cuando el gasto cardíaco disminuye, vamos a encontrar algún tipo de consecuencia. En forma anterógrada, afectamos la perfusión. Todas las células dejan de recibir la cantidad de sangre que habitualmente venían recibiendo. Entran en estrés, buscan sobrevivir, producen ATP, acumulando una alta cantidad de ácidos, por eso ocurre la acidosis como un acompañante habitual en esta descompensación. Eso en forma anterógrada. En forma retrógrada, lógicamente, la presión va a incrementarse. Se acumula sangre en el lado izquierdo del corazón que no puede inyectar en forma adecuada. Ese volumen de sangre acumulado que no se inyecta se va acumulando en el territorio venoso capilar y ocurre el aumento de la presión hidrostática que llevará a la presentación de una congestión pulmonar. Entonces, para cuando esto ya se está dando, el paciente va a venir con tos, va a venir con franca dificultad respiratoria, intenta acostar si no puede porque se ahoga, le falta el aire, tiene que estar sentado predominantemente. Entonces, aquí estamos viendo los dos escenarios de la falla cardíaca. Patrón húmedo o seco, cuando los dos será húmedo si está congestionado, seco si no ha habido compromiso pulmonar. Y a nivel de la perfusión, si está frío o si está caliente. Hipoperfundido lo encontramos al paciente, extremidades frías. Hipoperfundido está, compromiso neurológico, no llega sangre al sistema nervioso central. Está hipoperfundido, el paciente no orina lo que debe orinar. Si lo encontramos caliente, clínicamente hablando, lo encuentro tibio, repito otra vez, probablemente la perfusión a nivel cerebral, lo encuentre despierto, consciente, orientado, está orinando adecuadamente. Entonces, cuando uno ve una falla cardíaca, rápidamente, en los primeros minutos se evalúa qué tanto ha habido un compromiso retrógrado, afección de la función respiratoria, o anterógrado en relación a la perfusión. En la evolución del proceso, ya saliendo de la etapa aguda, cuando el paciente ha tenido alguna condición que ha favorecido la presentación de una falla cardíaca, se ha buscado la compensación, pero el factor de estrés persiste en el tiempo, puede no solamente haber el compromiso del lado izquierdo, sino en algún momento llegar a comprometer también a las cavidades derechas. Es decir, de ser aquí un compromiso solamente de falla cardíaca izquierda, en la evolución va a haber una transmisión retrógrada también de compromiso en la función de cavidades derechas. Entonces el ventrículo derecho también comienza a alterarse producto de un volumen de sangre que no puede inyectar a la circulación pulmonar. Por tanto, aquí también va a afectar la precarga, el retorno venoso que le viene de la periferia. ¿Y qué vamos a encontrar? Lo que en el momento ustedes también discutieron, ¿no? Presencia de hepatomegalia, ascitis, las venas yugulares ingurgitadas. Comprimimos el hígado y notamos que las venas ingurgitan más. La presencia de disnea de esfuerzo. Lógicamente, un menor volumen de sangre que retorna al corazón, menos volumen inyectado, va a ir también un compromiso con un deterioro en la capacidad de oxigenar adecuadamente la sangre. Como parte de la respuesta que habitualmente ocurre, estamos en situación de estrés, algo nos está afectando, hay un sistema de detección que se ha dado cuenta de que la bomba está trabajando mal. Inmediatamente tiene que haber una respuesta de compensación. Cuando afectamos la perfusión, los vasoreceptores le dicen al simpático, tiene que activarse. Eso lo hemos visto en el escenario agudo. Pero en el paciente crónicamente enfermo, el simpático sigue activo. Entonces sigue tratando de estimular y de responder con todos los hormonas que van a responder a la liberación de catecolaminas que lo acompañan en su accionar. Trata de hacer lo posible por mantener la perfusión constante a lo largo del tiempo. Va a buscar también activar al sistema renina-angiotensina, este que está aquí, trabajando con el riñón, el cual va a intentar también mejorar la volemia, la cual lamentablemente en un corazón que es ya insuficiente, es decir, mi respuesta es lógica, ¿no? Bajó la presión de perfusión, aumentará la volemia, pero desconoce que esa volemia incrementada va a afectar más la función de bomba, porque es una bomba que ya no puede trabajar con una precarga que le va a seguir llegando. Se genera entonces un círculo vicioso en donde esa respuesta de compensación, entre comillas, en lugar de ser de apoyo, benéfica para atenuar en algo esa sobrecarga de trabajo que tiene, lo va a perjudicar finalmente. Y va a llegar finalmente la etapa de la descompensación, que la vamos a analizar también. Solo esta era una manera de resumir lo que vemos en el paciente con falla cardíaca. Existe un escenario en donde el paciente súbitamente presenta una descompensación.
estaba tranquilo y súbitamente se descompensa. O quizás ya era un cardiópata de base y algún factor agregado también lo va a descompensar. Hablamos entonces de una falla cardíaca en un paciente. Digamos, mi persona, estoy tranquilo y de repente comienza a sentir sensación de falta de aire. Me duele el pecho, me torno frío, sudoroso, me llevan a la emergencia y encuentran que tengo un infarto agudo de miocardio. Tan grave que la bomba ya no se puede contraer en forma efectiva. Agudo, yo estaba asintomático, sin problemas. Versus otro individuo, como los dos casos que presentamos, que ya tenían una cardiopatía de base, por tanto ya tenían... Solo que algún factor se sumó, o fue la evolución de la enfermedad, o fue la interrupción de tratamiento, la que llevó a la descompensación. Entonces tenemos un escenario de un paciente crónicamente enfermo, que en algún momento se puede descompensar, y otro paciente que estaba aparentemente bien, y súbitamente se descompensa. En ese escenario hablamos del síndrome de falla cardíaca aguda, que significa, repito otra vez, un nuevo evento, nuevo, no lo tenía, es nuevo, o que ya estaba enfermo, pero la sintomatología, la sinología que habitualmente lo acompañaba, ahora, por alguna condición, se ha descompensado. ¿Cuáles son las causas que habitualmente llevan a ver o a recibir a un paciente con falla cardíaca aguda? La cardiopatía isquémica, muy frecuente, ¿no? Un paciente que hace un infarto agudo de miocardio, el escenario más frecuente que vemos aquí, sobre todo cuando el daño está dándose a nivel del ventrículo izquierdo, se asocia muchas veces a un cuadro de falla cardíaca aguda. La hipertensión arterial, la súbita elevación de la presión arterial en un paciente quizás ya hipertenso, que por alguna condición ahora se ha incrementado a valores sumamente altos, que perjudica la capacidad del ventrículo izquierdo de poder inyectar un volumen de sangre. El segundo caso, por ejemplo, entra con una presión arterial muy incrementada. Súbitamente ese ventrículo izquierdo tiene que hacer mayor esfuerzo para bombear la sangre. Lamentablemente ese simpático que se activa para ayudarlo al aumentar la frecuencia cardíaca a 150 por minuto, no daba la oportunidad de poder inyectar suficiente volumen de sangre, no le daban. A pesar que la lógica diría aumentar frecuencia cardíaca debe aumentar gasto cardíaco, pero hemos visto que depende de qué valor se alcance cuando hablamos de las arritmias, de las taquiarritmias, en donde podría haber también compromiso de la cantidad de sangre que finalmente se podía inyectar. Entonces, la hipertensión arterial, cuya elevación puede ser súbita, puede comprometer también la función de bomba. Las arritmias cardíacas, ni qué decirlo, tanto las taqui como las bradiarritmias pueden favorecer la aparición de una falla cardíaca. Miocardiopatías no asociadas a isquemia. Hay escenarios en donde el miocardio se ve afectado, ya presente en el individuo, sobre todo en población joven, que lleva a la presentación también súbita con la presencia de la muerte, inclusive de los pacientes, ¿no? Deportistas jóvenes que haciendo el deporte habitual que realizan, súbitamente presentan parada cardíaca y fallecen, ¿no? Lo rotulamos como muerte súbita y al buscar la causa se encuentran alguna miocardiopatía de base. La enfermedad valvular es otro desorden que en nuestro medio particularmente sí todavía vemos con mucha frecuencia, ¿no? Población joven que tiene un desorden valvular que en el tiempo conlleva la aparición de una falla cardíaca. Quitando el corazón, las enfermedades pericárdicas, ¿no? Pueden también comprometer la función de bomba, afectando sobre todo el llenado o engrosamiento del pericardio que no se hace tan distensible, atrapa al corazón y no permite un llenado en fase diastólica adecuado. Por tanto, la inyección también se va a ver comprometida. O cuando algún proceso inflamatorio asociado a una infección, como puede ser una miocarditis, también conlleve el deterioro brusco de la bomba cardíaca, afectando la perfusión. Entonces, en la fisiopatología del síndrome de falla cardíaca, tiene que haber algún factor de estrés que el individuo va incubando a lo largo del tiempo o súbitamente cuando éste se descompensa. Partimos aquí en el eje de las ordenadas con la fracción de eyección. Ya hemos dicho, más del 50% debe ser lo mínimo que deberíamos tener. Este individuo tiene 60%, formidable. A cierta edad, él se ve expuesto a un factor de estrés. ¿Cuál factor de estrés? Hipertenso, tiene una arritmia, tiene una valvulopatía que todavía no es sintomática, por ejemplo, es fumador, tiene hiperlipidemia, etcétera, etcétera. Entonces, hay factores que el paciente va acumulando y como sucede con otros escenarios, fase luna de miel. Tranquilo, asintomático, no tengo nada. Pero ese factor de estrés que no desaparece, lentamente va a ir ocasionando un daño a nivel de la bomba cardíaca.
Para cuando esto ya se da, van a ocurrir cambios histológicos a nivel del músculo cardíaco, conocidos también como remodelado, que van a influir en la fracción de eyección. ¿Cuánto de volumen de sangre eyecto a la economía? ¿Cómo entendemos fracción de eyección? Antes de avanzar otra vez, quizás no estoy siendo muy claro. Cuando el ventrículo izquierdo, al final de la diástole, se llena de un volumen de sangre, a eso le llamamos volumen de fin de diástole, ¿cierto? Se llena, ya está terminando la fase diastólica, el ventrículo ya recibió un volumen de sangre, que más o menos es de 120 a 140 mililitros, al final de la diástole. Luego viene la señal eléctrica, ya le dice al ventrículo izquierdo te tienes que contraer, por tanto, inyectar un volumen de sangre a la economía, se contrae el ventrículo izquierdo, por eso lo hago de menor tamaño, pero él no eyecta toda la sangre que tiene. Él eyecta un volumen de sangre y se queda con un remanente. ¿Con cuánto se queda? Más o menos con 50 mililitros. O sea, no eyecta todo. ¿Cuánto eyectó entonces? Alrededor de 70 mililitros. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es llevar en el numerador al volumen que eyectó entre el denominador el volumen de sangre que finalmente llenó el ventrículo. Eso es fracción de eyección. Debe ser mayor al 50%. Idealmente, ustedes deben estar 60-65%. Son pacientes jóvenes, no tienen cardiopatía de base. Entonces, estamos diciendo que entre un factor que está presente en la economía de este paciente, son varios en realidad, gradualmente vamos a encontrar un daño en la función de bomba. El ventrículo izquierdo va a perder fuerza contráctil, va a tener que buscarme algún mecanismo de compensación para mantener la oferta continua de requerimiento que a nivel periférico se vaya a tener a lo largo del tiempo. Entonces, igual ocurre el deterioro. ¿Va a ser reconocido por el sistema nervioso autónomo? Sí, el sistema nervioso autónomo va a activar mecanismos compensadores. Hemos visto algunos de ellos, ¿no? Activación simpática, como la parte de la activación neurohumoral, y también va a ocurrir una activación del sistema renina-angiotensina. Entonces, ambos van a intentar compensar. Bueno, le falta la bomba, no está profundiendo bien, mejoremos la contractilidad, aumentaremos la frecuencia cardíaca, retendremos más sodio, más agua para tratar de mantener toda la hemodinamia en equilibrio. Sí, al inicio lo consiguen, pero como el factor de estrés sigue presente, no ha desaparecido, y estamos en fase de luna de miel, el paciente no busca ayuda, ni siquiera como un chequeo regular que debería tener, la función cardíaca se va deteriorando. Hasta que en algún momento ya se va a tornar sintomática. El paciente ya se torna sintomático. Y ahí recién es que busca ayuda. Se me están hinchando los pies, la barriga está muy hinchada, no entiendo por qué. Bueno, que camino, me agito, me canso y antes no lo hacía. Pero para que eso ocurra, tenemos que entender que ya previamente, años atrás, él ya ha ido progresivamente dañando la función de la bomba cardíaca. Ese es el escenario global, ¿no? Del síndrome de insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? En el agudo, no, él estaba tranquilo hasta que un evento súbito lo descompensa. El ejemplo clásico, ya lo comentamos, es el infarto agudo de miocardio. Entonces, ese ventrículo, hablando específicamente del ventrículo izquierdo, de donde depende la perfusión a toda la economía, siempre va a responder de alguna manera a las situaciones de estrés. En un paciente hipertenso, el aumento de la poscarga va a llevar a que el miocardiocito tenga la tendencia a hipertrofiarse, aumente de tamaño, porque tiene que vencer una mayor resistencia. Pero eso lo va a conseguir a lo largo del tiempo. No es que hoy se elevó la presión y en horas estoy hipertrofiando al músculo cardíaco. No, eso ocurre a lo largo de mucho tiempo, varios años de evolución. Y progresa a lo que conocemos como hipertrofia ventricular concéntrica. Tenemos bastante masa muscular, ¿no? Y el tamaño de la cámara cardíaca, por tanto, músculo se reduce. Entonces, va a ser un ventrículo que cuando quiera ser llenado de sangre va a estar endurecido. ¿Por qué? Porque tiene mayor masa muscular, está dura, está tensa, no le da. Entonces, no va a haber tanto disfunción sistólica, lo que vamos a encontrar es disfunción diastólica. El otro escenario es cuando tenemos sobrecarga de volumen. Un volumen de sangre que no debería tener, pero que está sobrecargando, se está acumulando. Las alteraciones valvulares, por ejemplo, una insuficiencia aórtica.
Vamos a poner ejemplo. El corazón bombea la sangre, eyecta un volumen hacia la aorta, el cual intenta retornar, pero no debería hacerlo porque las válvulas sigmoideas se deben cerrar herméticamente, deben impedir el flujo retrógrado. Pero ¿qué ocurre si tiene una insuficiencia aórtica? Es decir, las válvulas no se cierran bien, la sangre regresa. Aparte de la que viene por la aurícula, regresa la sangre de la aorta. ¿Qué hacemos con ese ventrículo? Le estamos sobrecargando de volumen de sangre. La respuesta que vamos a encontrar a nivel histológico va a ser una elongación, ¿no? Un estiramiento. ¿Y qué encontramos? Una miocardiopatía dilatada, pared más delgada. Aquí sí, el compromiso va a ser más histórico, ¿no? Porque esa pared no se va a contraer, no le da, no puede ya en algún momento inyectar el volumen stroke que la economía necesita. Hay formas mixtas, sí, sobre todo en el infarto, ¿no? Vamos a verlo el día de mañana, sobre todo con las complicaciones. Lo negro que ven acá, lo negro, es músculo cardíaco sano, que no fue afectado por el infarto. Lo gris, que está aquí, esta zona gris, es parte de la pared del ventrículo izquierdo que se ha muerto, se ha necrosado, se ha infartado. Si se ha infartado ya no se mueve. Entonces, la sangre llena el ventrículo izquierdo, solamente, digamos, la mitad del ventrículo izquierdo se contrae, la otra mitad no, porque se ha infartado, no se va a contraer como debería ocurrir. Entonces va a llevar a que haya un estancamiento de sangre acumulado aquí. Algo similar a lo que vimos aquí en esta miocardiopatía. Entonces, también gradualmente esa cavidad se va a agrandar. Va a ocurrir una miocardiopatía dilatada con una porción de músculo que solo quedo yo tengo que bombear la sangre, tengo que mandar un volumen stroke, también se va a hipertrofiar. Entonces vamos a encontrar un deterioro mixto, a favor de dilatación en la zona muerta y de la hipertrofia en la zona que queda, que intenta compensar para mantener todavía un volumen stroke adecuado a la economía. Entonces, ese factor de estrés que en algún momento un individuo presenta, la hipertensión es uno frecuente, hemos visto, pero el paciente hipertenso puede ser asintomático, él no tiene molestias, él cree que está sano. Gradualmente la hipertensión arterial, que va a acompañar a la aparición de la misma, va a comenzar a ocasionar un daño secundario. ¿Y cuál es el daño secundario que habitualmente vemos allí? Un remodelado en el ventrículo izquierdo. Cambia la masa muscular. Puede favorecer la hipertrofia, pero también la hipertrofia lleva a que haya mayor cantidad de célula en tamaño que alimentar. Si el flujo de sangre no va a ser adecuado, recuerda que la coronaria va a intentar profundir a toda la pared del miocardio, pero como ahora es una pared engrosada, muchas veces las ramas de las coronarias no se dan abasto. Y esos miocardiocitos que no son adecuadamente profundidos pueden desaparecer bajo mecanismo de apoptosis. Y si es que desaparece un miocardiocito, otra célula aprovecha espacio vacío, lo voy a ocupar. ¿Quién es? El fibroblasto. Y el fibroblasto no se contrae, no tiene función contráctil. Entonces, gradualmente en el tiempo, ese paciente va a ir perdiendo fuerza. La fracción de eyección, por tanto, va a disminuir. Por eso hablamos de falla cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿no? También conocida como falla cardíaca sistólica o anterógrada. Y junto con él, otros mecanismos de compensación que llevan a la elevación de radicales libres de oxígeno, el óxido nítrico que también intenta compensar, pero más va a favorecer una vasodilatación que en cierta manera no le va a convenir mucho a la bomba. La activación neuromoral, bueno, hemos visto, el simpático se activa, sí, le sigue el sistema renina-angiotensina, otros mediadores que se van a sumar, las endotelinas, el mismo corazón. Libera otros mediadores que intentan compensar. Digo, tengo mucho volumen, haga mucha precarga, no puedo manejarla. Libero péptido natriurético auricular. Si bien es cierto, la activación del sistema renina-angiotensina busca retener agua, el péptido natriurético auricular busca eliminarla. ¿Cómo? Elimina sodio, favorece su eliminación. Y si se va el sodio, se va el agua. Entonces, el mismo corazón intenta responder a esa sobrecarga de trabajo que lamentablemente el simpático le estén poniendo, actuando de forma directa o indirecta sobre el sistema renina-angiotensina. Y lamentablemente con esto, curioso, también hay activación de mi sistema de defensa. Aumenta la cantidad de citoquinas circulantes. Y no hay citoquinas que convoquen o atraigan a células inflamatorias, va a ocurrir daño. Es decir, aparte de los fibroblastos que están acumulándose a este nivel, también van a llegar células inflamatorias, que dañan más a ese tejido especializado en función de bomba a través de su accionar contráctil. Hacia el lado del lecho vascular, a nivel endotelial, se favorece la vasoconstricción.
También aumenta la producción y liberación de radicales libres de oxígeno, ocurre daño estructural no solamente del endotelio, sino también sobre las paredes del músculo liso a nivel vascular periférico, y también un incremento en la cantidad de citoquinas. Entonces, todos estos escenarios que se han activado para intentar mantener la perfusión, porque el objetivo, repito, cuando recién se está dando el proceso es compensar, es ayudarte, sí, pero dado que el factor estrés persiste porque yo no me he dado cuenta, o sí me han dicho que tengo un daño, pero no hago caso, etcétera, etcétera, en algún momento va a afectar tanto al miocardiocito que va a llevar a la aparición ya de la falla cardíaca como tal. Y esta sigue progresando, no se detiene, evolución natural de la enfermedad. Hagamos lo que hagamos, finalmente el paciente va a seguir teniendo un daño a nivel de la función de bomba. El tratamiento para nosotros básicamente va dirigido a enlentecer, que vaya más lento, que el paciente todavía tenga calidad de vida en los años que le quedan para las diferentes tareas o labores o actividades que él pueda realizar. Pero hubiera sido mucho mejor identificar antes el factor de estrés para evitar que llegue a este escenario. Aquí los mecanismos a través de los cuales el simpático, que intenta ayudarme al inicio, finalmente me perjudica, trabajando sobre la bomba, disminuye la respuesta beta. ¿Ya? Disminuye, ya se cansa. Regulación a la baja de receptores, como lo vimos en farmacología. Hipertrofia miocardiocito. Mucho miocardiocito que no se puede perfundir, finalmente termina con la muerte y reemplazo de esos miocardiocitos muertos por tejido fibrótico. Disminuyen los depósitos de norepinefrina. Finalmente, la inervación simpática también disminuye. Como hay un desorden caótico por la estimulación que intento hacer, estimular que haya una buena función de bomba, trabajando con el sistema eléctrico, trabajando con el miocardiocito, aparecen las arritmias. Y finalmente, el deterioro sistólico y diastólico, dependiendo de cuál de los dos daños en relación al factor de estrés se haya favorecido que aparezca. Recuerda que el simpático, sea la falla sistólica o diastólica, ha intentado ayudarnos, porque ha detectado que la bomba no está cumpliendo su tarea. Sobre el riñón, bueno, ya sabemos ya que intenta mejorar la volemia a través de la recuperación de sodio. Junto con él aumenta la resistencia vascular, pero al momento de aumentar la resistencia vascular para aumentar la presión de perfusión, perjudicas también a la bomba, porque la bomba ahora tiene que vencer una resistencia mayor, habiendo todavía ya esta bomba estado seriamente afectada, porque su capacidad contráctil está venida menos. Tú le aumentas la poscarga, en algún momento su función va a claudicar, ya no va a poder hacer lo que hacía habitualmente. Y sobre el hecho vascular, bueno, la vasoconstricción y la hipertrofia de células musculares lisas que vimos que se desencadena por la activación de la célula endotelial. Entonces, cuando un individuo está desarrollando insuficiencia cardíaca, al inicio, asintomático aún, su sistema autónomo ha detectado la normalidad. Lo único que va a hacer él es buscar darle una ayuda para mantener en equilibrio la oferta continua de flujo de sangre con oxígeno y sustratos energéticos que las células necesitan. Todos los mecanismos de activación simpática, sistema renina-angiotensina, que habitualmente reconocemos en ellos, la hormona antidiurética o arginina vasopresina, buscan ayudar. Al inicio es ayuda, pero el factor de estrés sigue allí. Y en tanto esté el factor de estrés, en algún momento estos sistemas, a pesar de que se han activado a sobremanera y en forma crónica, no van a poder responder y al contrario van a comenzar a ser perjudiciales. Y en el miocardio, pues, sucede este evento, ¿no? Reconocido como remodelado de la pared ventricular, generado por activación neurohumoral. Aquí nuevamente hacemos referencia a las citoquinas, liberación de mediadores inflamatorios y reemplazo de miocardiocitos por fibroblastos. Aquí la muerte, que lógicamente va a ocurrir, más hipertrofiado está el músculo, menos capacidad de alimentarlo en forma adecuada vamos a tener. De una u otra manera vamos a perder también acá miocardiocitos, y cuando hay muerte celular, también de una u otra manera mi sistema de defensa se va a activar. La cantidad de especies reactivas de oxígeno, de activación de fibroblastos, de reclutamiento de células inflamatorias se va a incrementar. Y el desorden va a ser a nivel del sistema eléctrico, a nivel de hecho vascular, muscular, hematológico, sistémico al final, porque si el miocardio no se contrae de forma adecuada, perjudicamos la perfusión, vamos a acudir ya al escenario franco de insuficiencia cardíaca. Muy bien, entonces en resumidas cuentas, un individuo en quien estamos enfrentándolo por una serie de manifestaciones clínicas, en donde la disnea es una molestia bastante frecuente y lo rotulamos como una falla cardíaca, tenemos que entender
que son dos los procesos fisiopatológicos asociados a la insuficiencia cardíaca. En relación a la falla, porque disminuye el gasto cardíaco. ¿Afectamos qué cosa? La perfusión. Y en relación a la falla vascular, el retorno venoso. No lo puedo manejar, porque yo, siendo bomba cardíaca, teniendo una labor insuficiente, no puedo recibir todavía en forma continua un volumen de sangre para poder inyectarlo a la circulación pulmonar o a la circulación sistémica. Tenemos problemas serios a estos dos niveles. Entonces, aquí está la bomba cardíaca, en un individuo normal todavía, fase luna de miel, actividad contráctil continua para garantizar la oferta de oxígeno y sustratos energéticos a la economía. Para ello es dependiente de la integridad del miocardiocito. No trabaja solo, la mecánica ventilatoria de los pulmones ayuda a mantener esta tarea, de ahí que cuando la bomba falle, un órgano directamente comprometido va a ser el pulmón. Entonces, esta bomba cardíaca, en donde nosotros tenemos que evaluar tanto la perfusión como la agresión que a nivel respiratorio puede ocurrir, se puede dar en mayor o menor medida según la cantidad de daño que se vaya a abocar en la bomba. Y eso que se está moviendo, líneas horizontales, es la acumulación de fluidos a nivel pulmonar. Cuando los fluidos se acumulan a nivel pulmonar, el individuo va a desarrollar indefectiblemente sensación de falta de aire. Si esto compromete en un momento a las cavidades derechas, la acumulación de fluidos se va a dar a nivel periférico, ¿no? Las extremidades, miembros inferiores, el abdomen, el hígado, también se van a ver comprometidos. Las señales de alerta, bueno, ya sabemos ya. Mi sistema nervioso autónomo, mi sistema renina-angiotensina se van a tener que activar con el fin de poder manejar la volemia en el intento de que el gasto cardíaco, la oferta continua de sangre, la perfusión, se mantengan a lo largo del tiempo. Todos estos mecanismos son de ayuda, sí, es cierto otra vez, al inicio. Lamentablemente en el tiempo, según la causa que está originando este desorden, ese miocardio ya no va a poder cumplir su tarea y el paciente se va a tornar sintomático, tal igual como lo reconocemos en algún momento, ¿no? El paciente o el individuo con insuficiencia cardíaca crónica. In turn, these processes initiate a vicious cycle of further myocardial injury and escalating heart failure. Bueno, ya hablando de la injuria a nivel miocárdica, el perjuicio directamente en la función de bomba va a afectarlo directamente a él al inicio y luego a los órganos de la economía. Repetimos otra vez, en forma retrógrada del pulmón y en forma anterógrada a la perfusión de todos los órganos. Muy bien, entonces, en general, la función de bomba para nosotros importante siempre va a ser valorar cómo está trabajando el ventrículo izquierdo, porque con eso garantizamos la oferta de sangre a todos los órganos de la economía. El lado derecho también puede tener representación en un escenario de una insuficiencia cardíaca, sí, sobre todo para determinar de que la capacidad de manejar el volumen de sangre que normalmente le llega a las cavidades derechas puede ser en algún momento incrementado. Hablamos de retorno venoso. Entonces, cuando de alguna manera las cavidades derechas son afectadas, únicamente ellas, hablamos de un síndrome de falla cardíaca derecha, que muchas veces está asociado a una miocardiopatía, en donde el efecto general va a ser que no podemos seguir recibiendo el volumen de sangre que normalmente debería regresar al corazón del lado derecho. En otras palabras, se genera una congestión sistémica. ¿Y qué es lo que ocurre acá? La presión en la fase diastólica del ventrículo derecho va a estar incrementada. ¿Por qué? Porque ese ventrículo derecho no tiene la capacidad de poder seguir inyectando el mismo volumen de sangre hacia la circulación pulmonar. Como no la puede inyectar, se queda con un remanente de sangre. Pero el retorno venoso continúa, intenta seguir devolviendo la sangre al lado derecho. El lado derecho no puede recibir más sangre. Entonces la sangre se queda acumulada en estos territorios. Como vemos aquí, a nivel de miembros inferiores, a nivel del abdomen o en el circuito venoso asociado a los miembros superiores. Causas generales de afección del lado derecho del corazón son múltiples, en especial en aquellas en donde vamos a ver un compromiso de la circulación pulmonar
que muchas veces puede ir asociada a desorden valvular, una estenosis, por ejemplo, de las válvulas hemorroideas pulmonares, un escenario de daño a nivel del pericardio que más que nada comprometa a las cavidades derechas, una pericarditis constrictiva, un proceso inflamatorio a nivel de miocardio, una miocarditis, por ejemplo, depósito de tejido normal, como ocurre en la amiloidosis, por ejemplo. O un clásico, ¿no? Cuando por alguna circunstancia el lecho pulmonar, hablando de parénquima, por presencia de tejido fibrótico, comienza a causar una constricción de los vasos arteriales, aumentando la resistencia vascular pulmonar y haciendo que el ventrículo derecho, en base a ese aumento de la resistencia, tenga que adecuarse a él. ¿Y eso qué va a generar? Que la presión dentro del ventrículo derecho se incremente, porque tiene sangre que no puede eyectar hacia la circulación pulmonar, le cuesta. Entonces la sangre se estanca en la aurícula derecha, no puedo manejar esa sangre, se estanca de forma retrógrada hacia los miembros inferiores o de forma retrógrada hacia la circulación que se recupera de la cabeza y los miembros superiores. Entonces, esta acumulación de fluidos, ya que afecta a toda la economía, es representativa del síndrome de falla cardíaca derecha. ¿Cómo la encontramos entonces? Paciente con ascitis, hepatomegalia, paciente con edema en miembros inferiores. Ese es el dato más característico en esta falla. Generalmente el paciente viene en esta condición, ¿no? Sobrecargado de volumen de agua, francamente edematizado. La presencia de cianosis a nivel periférica y también a nivel central, la coloración azulada de los labios y los dedos de las manos, un abdomen distendido con presencia de líquido, palpamos el hígado inclusive por debajo del reborde costal. Generalmente el hígado está protegido por la parrilla costal, pero aquí no, es un parénquima hepático agrandado, dado que es muy vascularizado y vacía su contenido de volumen de sangre hacia la vena cava inferior, no lo puede hacer porque el ventrículo derecho no está recibiendo la sangre en forma tan adecuada como habitualmente lo solía hacer. Entonces la sangre se acumula en esos territorios y notamos los cambios que habitualmente acompañan a las manifestaciones clínicas típicas del paciente con falla cardíaca derecha. El paciente viene con falla cardíaca derecha. Algo ha ocurrido a ese nivel y las condiciones son las que relatamos anteriormente. Muy bien. Entonces, el síndrome de falla cardíaca derecha pura solamente haya comprometido la función del ventrículo derecho. Hay otro escenario, para entenderlo un poquito mejor, que es el síndrome de falla cardíaca izquierda. No solamente cuando el ventrículo izquierdo, para buena condición, ha visto comprometida su tarea. Todo lo que hemos hablado anteriormente. Cuando esto ocurre, sabemos que tenemos que fijarnos en la esfera respiratoria. ¿Hay acumulación de fluidos a nivel pulmonar o no? Entonces, el daño o la gravedad del cuadro muchas veces se valora en determinar si el pulmón está comprometido o no. Clásicamente el paciente viene, como lo estamos notando aquí, sentado, acostado, no lo tolera por nada del mundo, prefiere estar en esa condición con el fin de darle un poco más de espacio a los pocos alvéolos que le quedan para oxigenar la sangre. Entonces, un aspecto importante que acompaña al síndrome de falla cardíaca izquierda es el compromiso a nivel pulmonar. Al igual como ocurre en la falla cardíaca del ventrículo derecho, también la presión diastólica en el ventrículo izquierdo va a estar incrementada. Entonces, cualquier escenario que dañe la función de bomba ventrículo izquierdo, la hipertensión arterial, coartación de aorta, presión de ductos arterial persistente, una estenosis aórtica, por ejemplo, una insuficiencia aórtica, una insuficiencia mitral o un daño directo del músculo cardíaco, como ocurre en el infarto característicamente, va a hacer que la bomba fracase. No puedo bombear la sangre, no puedo inyectar un volumen de sangre hacia la circulación sistémica. Entonces, la sangre se queda retenida, se estanca a nivel de la aurícula y en forma retrógrada llegan a un momento al lecho venocapilar pulmonar. Aumenta la presión hidrostática, inundamos los alvéolos de líquido, perjudicamos el intercambio de gases, escuchamos crepitantes, decimos mi paciente tiene falla cardíaca con patrón congestivo, está húmedo. Y al afectarse la perfusión, lógicamente, si menos de sangre se inyecta a la economía, menos sangre para alimentar a las células que cumplen diferentes tareas. Entonces la perfusión también va a ser afectada en algún momento. El paciente va a estar frío, hipoprofundido, lleno de capilar lento, con disminución de la diuresis, por ejemplo. El escenario mayor que probablemente ustedes ya han visto, cuando falla las cavidades izquierdas, va a ser el daño a nivel pulmonar.
El daño a nivel pulmonar, nosotros lo vemos representado clásicamente por la presencia de vida. Mi paciente viene cansado, agotado, camina algo y ya se agota, se cansa. No puede hacer la labor que habitualmente le competía hacer. Aquí, las causas generales que vamos a tener pueden estar asociadas a aumento de la permeabilidad, aumento de la presión hidrostática, como está señalado acá, o porque la presión oncótica ha disminuido, ¿no? Como lo vimos, puede ser por pérdida de proteínas por el riñón, pocas proteínas sintetizadas por el hígado, por ejemplo, el estado de ayuno prolongado, o un estado de malnutrición que lo ha acompañado a lo largo de mucho tiempo. Entonces, estos escenarios en donde las fuerzas de Stalin que gobiernan la migración de los fluidos puede afectar severamente la acumulación de líquido a nivel alveolar. Antes de entrar a esto, entonces, cuando hablamos de falla cardíaca, hablamos de que la bomba está realizando una tarea insuficiente. No oferta a la economía lo que debería ofrecerle normalmente. En su camino puede afectar al flujo de sangre que le llega, dependiendo del lado del cual estamos hablando. Si es del lado izquierdo, la sangre le llega del pulmón. Entonces, si la bomba izquierda falla, el pulmón va a ser comprometido, va a acumularse de agua. En el lado derecho, él recibe sangre de toda la economía. Por tanto, si falla las cavidades derechas, la acumulación de fluidos va a estar en toda la economía. El edema en miembros inferiores, repito otra vez, la citis, la hepatomegalia, la ingurgitación yugular. Entonces, cuando uno evalúa a un paciente y sospecha que pueda tener un síndrome de falla cardíaca, útil es valorar cómo está la bomba, cómo está la contracción, porque hemos visto que el escenario de la clasificación de la insuficiencia cardíaca es ver si la función sistólica, la contracción, es adecuada o no. Y un estudio que nos ayuda mucho es la ecocardiografía. Esta es una vista ecocardiográfica de 4 cámaras. Ahí estamos notando al ventrículo izquierdo. Acá. Acá se grafica el ventrículo izquierdo. Voy a tratar de marcarlo nada más para dar inicio a esto. Este es el ventrículo izquierdo. Aquí está la aurícula izquierda. Por supuesto que el que está hacia este lado es el ventrículo derecho. Aurícula derecha. Entonces, cuando uno evalúa con ecografía cómo está la función de bomba, tiene que ver cómo se mueve el ventrículo izquierdo. ¿Por qué me interesa? Porque es la cámara cardíaca que va a distribuir la sangre de toda la economía. Entonces, yo me fijo en un punto medio, aquí, y veo si todas las paredes se acercan a ese punto medio. Si todas se acercan, yo determino que la función contráctil es adecuada. Pero si detecto que hay una parte de la pared que no se mueve, no se contrae, yo digo, esa zona se ha perdido, ya no se está movilizando. Por tanto, ese paciente ya tiene insuficiencia cardíaca sistólica, porque ha perdido parte de su grupo celular asociado a los miocardiocitos. Vamos a ver si acá se nota algo. Voy a retroceder y avanzar. Ahora sí, acá. Ahí está. Fíjense en el punto central, si todas las paredes se acercan al punto medio, si todas las paredes, entonces significa que la contracción del ventrículo izquierdo es adecuada. Es un buen ventrículo izquierdo. No hay, por lo menos en esta vista ecocardiográfica, señal de que la contracción esté alterada. Si otra vez la van a visualizar, van a notar de que el ventrículo izquierdo se está movilizando en forma adecuada. Compárenla con este que está aquí. Vamos a ver. Está presente, si no quiere correr, disculpen. Compare con el movimiento de este ventrículo izquierdo. ¿Ya? Miren el septum, la punta, la pared libre. Comparando con el anterior. De repente no se ha podido visualizar. Ya, vamos a ver con este otra vez. Y si es que pueden tener en mente lo que les he comentado, ¿no? Entonces, un punto central y ven si todas las paredes se acercan al punto medio. Yo digo septum sí, punta sí, pared libre sí, todas se acercan. Por tanto, la función contráctil es buena. Solamente viendo, uno determina que, por lo menos este paciente, si viene con falla cardíaca, esta no sería sistólica. Comparemos con este otro caso. Entonces, si yo me pongo en el medio, yo diré este septum, se mueve algo. La punta no se mueve, vean, prácticamente no se mueve, la pared libre tampoco. Entonces yo diré, por lo menos solamente de acá a la tercera parte, un 30% de fracción de eyección le podemos calcular, a diferencia de la anterior, que tiene más del 60%. Esta al ojímetro, porque en el ecocardio uno mide la función contráctil a través de un cálculo de la fracción de eyección, aquí no, más o menos calculando uno dice, mira, pues el septum se mueve algo, pero a la punta, fíjense otra vez, no se está movilizando. La pared libre, algo se mueve.
pero no es como en el caso anterior. Definitivamente este paciente sí tiene una disfunción sistólica, le falta poder contráctil. Definitivamente también entonces va a presentar algún grado de insuficiencia cardíaca. Entonces ya hemos visto que la falla cardíaca puede evolucionar a lo largo del tiempo, está presente en un individuo y de repente súbitamente se descompensa y lo rotula como un signo de falla cardíaca aguda, la cual también puede presentarse en forma súbita, en un escenario diferente, en donde el ejemplo más clásico nosotros lo comentamos asociado al infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces puede ser nueva o puede ser crónica que recientemente se ha descompensado. En general, entonces, la falla cardíaca descompensada, como lo vemos al paciente, ahora ya sintomático, buscando ayuda, para nosotros va a ser que venga acompañado de una alteración en la capacidad contráctil, entonces una falla cardíaca sistólica, o que tenga un problema en el llenado ventricular, que el ventrículo esté endurecido, duro, no sea complaciente, una falla cardíaca diastólica. Recordad que muchas de estas fallas van asociadas a la hipertensión arterial, entonces importa también para nosotros detectar tempranamente al paciente hipertenso, porque sabemos que en algún momento va a llegar a presentar manifestaciones de falla cardíaca. Aquí vemos un paciente, por ejemplo, con falla cardíaca diastólica, el problema es el llenado, miren el miocardio sumamente engrosado, por tanto está más tenso, más duro, poco complaciente. Cuando la sangre intenta ingresar aquí, no va, la va a ir llenando sí, pero cuando quiera meter más sangre no va a poder. Porque el ventrículo izquierdo, a nivel de sus paredes, va a ir asociado a un engrosamiento, ¿no? A un engrosamiento. Entonces, se impide el llenado diastólico. El llenado ventricular está afectado en la falla cardíaca diastólica. Ocurre, entonces, por este mecanismo, ¿no? La ley de Laplace nos dice que la tensión de la pared, cuán duro, cuán rígido va a estar, está en relación a la presión que se genere multiplicado por la resistencia entre el grosor, ¿no? Y acá notamos que la hipertrofia producida, por ejemplo, en un paciente severamente hipertenso ha ocasionado una gran hipertrofia del músculo cardíaco a nivel ventricular, dejando poca luz para recibir volumen de sangre. Entonces es un ventrículo izquierdo endurecido. La falla cardíaca diastólica característicamente lo va a acompañar. Entonces, ya entendemos en parte cómo es que el síndrome de falla cardíaca se puede generar, sabemos las condiciones que van asociadas, cómo es la fisiopatología inicial, como en un inicio también el sistema nervioso simpático, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona y otros mediadores más intentan ayudarnos, sí, manteniendo todavía en equilibrio y asintomático a la persona, pero en algún momento dado el paciente ya se va a descompensar. Entonces, cuando ya viene con esas presentaciones clásicas, con la disnea, el edema, la dificultad respiratoria, el dolor torácico, vamos a rotular diferentes escenarios de diagnóstico, desde la falla cardíaca descompensada hasta aquella asociada a la hipertensión, hasta el compromiso severo a nivel pulmonar, la presencia de un edema agudo pulmonar de causa cardiogénica, porque ustedes han valorado un edema agudo de pulmón no cardiogénico, el shock cardiogénico mismo, cuando la bomba está tan afectada, un infarto masivo que ha necrosado casi todo el ventrículo izquierdo, casi no va a bombear nada de sangre a la economía. Así se le conoce también como síndrome de bajo gasto, ¿no? Hay otra falla cardíaca de alto gasto, el paciente con anemia severa, ¿no? Poca masa eritrocitaria, menos viscosidad, la sangre fluye a alta velocidad, pero no alcanza a perfundir de forma adecuada, llevando lo que las células necesitan en lo que es la oferta de oxígeno, sobre todo. Yo no he divorciado un tanto de esto, porque todo lo que está aquí es ventrículo izquierdo, es el signo de falla cardíaca derecha, ¿no? Cuando solamente el lado derecho tiene manifestaciones clínicas de daño por diferentes condiciones, como también se relataron en algún momento. Bien, entonces cuando vemos un paciente con falla cardíaca que se está descompensando agudamente, tenemos que hacer una evaluación rapidísima del paciente. ¿Cuán descompensado nos viene? Casi siempre nos concentramos más en el lado izquierdo. ¿Por qué el lado izquierdo? Repito, porque de él depende de la perfusión sistémica. Entonces, dos preguntas respondemos, ¿no? ¿Hay compromiso pulmonar o hay compromiso en la perfusión o hay compromiso de los dos? Entonces, en toda falla cardíaca aguda, descompensada, del lado izquierdo, fijarse siempre en función pulmonar y en la perfusión. El lado derecho, si es puro, casi siempre lo vamos a encontrar como siempre, ¿no? Edematizado, abdomen balonado, hígado crecido, ingurgitación yugular. Más o menos tranquilo el paciente. Pero que viene con falla cardíaca izquierda, sobre todo si está asociado a falla respiratoria, el paciente está muy inquieto, muy agresivo, exaltado, porque le falta el aire y la respuesta compensadora ahí es buscar, a como dé lugar, mejorar la oxigenación en sangre.
Pero ¿qué hay de aquel individuo en quien recién el proceso se está dando? No viene tan sintomático, solo de vez en cuando como que se agita, le falta el aire y la familia ya le llama la atención el por qué presenta esa manifestación. Entonces, la clásica para nosotros va a ser la presencia de disnea, ¿no? Sensación de falta de aire. Y sabemos que la disnea no siempre está asociada a falla cardíaca, puede ser también un desorden a nivel pulmonar. A nivel pulmonar, como pueden ser las neumonías, la bronquitis crónica, por ejemplo, estatus asmático, la embolia pulmonar. Diferente al escenario asociado a falla de bomba misma, en donde la enfermedad isquémica, la enfermedad coronaria, es la que habitualmente vamos a encontrar como desencadenante de la falla cardíaca. Clásicamente, en el escenario agudo, el paciente viene así, gritando, pidiendo auxilio. Necesita aire como dé lugar, entre comillas, ¿no? Lo que necesita es oxigenar la sangre. Cuando uno lo evalúa rápidamente, encuentra el paciente lleno y crepitante, saturado, baja, tocamos sus extremidades y estas están frías. Le tomamos una placa, un agrandado, como vemos aquí, con ingurgitación de los cilios. Se está congestionando el paciente. Agua se está metiendo en los alvéolos. No hay intercambio gaseoso. El oxígeno es torpe para difundir en un medio en donde la membrana alveolar capilar está mucho más engrosada. No va a poder. Y el paciente encuentra como única comodidad hasta este momento estar sentado. Tú lo acuestas, es capaz de golpearte. Está tan desesperado porque sabe qué condiciones van a agravar o van a intensificar las molestias asociadas a la falla cardíaca. En este caso, del lado izquierdo. La falla cardíaca del lado izquierdo es bien aparatosa, nos viene en esta condición. El lado derecho no, es más solapado, tranquilo, así, bastante llamativo el fenotipo con el cual viene, ¿no? El paciente con falla cardíaca derecha. Pero la falla cardíaca izquierda no, es más escandaloso al momento de recibirlo, sobre todo en el escenario de la emergencia. ¿Qué factores clásicamente acompañan a la descompensación? En general, pues, el paciente mal adherido al tratamiento, ¿no? Sabe que tiene que recibir una serie de medicaciones para controlar la enfermedad y no las recibe o no quiere consumirlas. El escenario de aparición súbita, estaba tranquilo y de repente se desarrolla una isquemia, una arritmia o la presión se eleva en forma importante, como ocurrió en el segundo caso. O que ya teniendo falla cardíaca, la reserva fisiológica asociada a la función de bomba está venida menos, pero aún así le permite hacer sus cositas, y súbitamente se presenta un factor de estrés nuevo, una infección, una enfermedad a nivel pulmonar que se descompensa, o en ese escenario una embolia pulmonar. Ya no le va a dar, porque en ese escenario la falta de oxigenación adecuada le va a pedir que haya mayor trabajo, no solamente respiratorio, sino también de bomba. Pero esa bomba ya está a su tope, ya está en su techo de respuesta fisiológica, ya no puede dar más. Un factor de estrés va a terminar de claudicar la función de bomba y el paciente va a venir con una falla cardíaca franca. Por eso es importante que entre toda insuficiencia cardíaca que está aparentemente bien controlada, buscar, cuál ha sido el factor desencadenante, por qué se ha presentado. O que haya ingerido algún tipo de droga o sustancia, o que de repente haya sobrecargado la oferta de volumen de agua que normalmente él debería tener. Habitualmente a estos pacientes se les restringe mucho la ingesta de líquidos porque los manejan mal. Un aumento en la cantidad de líquidos ingeridos sobrecarga rápidamente la volemia. Sobre un corazoncito que apenas se está moviendo, le das una carga de trabajo adicional, ya no va a poder responder. Entonces hay que cuidar mucho también el equilibrio hídrico para evitar sobrecargas de volumen. Y otras más que están consideradas aquí, que las vamos a pasar de largo, porque evidentemente cualquier factor que aumente el trabajo de la bomba cardíaca, lo vamos a ver al final con ejemplos mucho más comestibles para nosotros, nos van a ayudar a entender cómo es que tenemos que enfrentarnos finalmente a aquel paciente en donde la bomba insuficiente tiene que ser de alguna manera compensada para que el paciente todavía se mantenga estable. Entonces, en nuestra evaluación clínica, recibimos al paciente disneico, dolor en el pecho, con mareo, no tolera el decúbito, por ejemplo. Siempre buscar otras causas que se parezcan a ella. En el paciente, valorar siempre la presencia de disnea, cuánto ésta se presenta con la actividad física o inclusive en reposo. Si la disnea se presenta con menos actividad física, es mucho más grave para el paciente. Vale decir, esté en la cama y tú lo mueves un poquito dentro de su hábito de reposo y se agita, eso es un cuadro grave. Versus aquel que todavía se puede bajar de la cama y caminar algo por la habitación. O aquel que está tranquilo caminando en el llano, pero cuando sube las gradas se cansa. Entonces, hay disneas de diferentes grados de severidad. Por tanto, la correlación con cuán dañado está la función de bomba va a ir más o menos de la mano con cuán grave también es la disnea. Otra disnea que se presenta en las noches, sobre todo, sí, pues, como hay sobrecarga de volumen de agua, que está disperso en la economía, cuando el paciente se va a acostar,
el volumen de agua retorna más fácilmente a las cavidades derechas, de ahí se mete al pulmón, va al izquierdo, si el izquierdo está en falla y le estás mandando más precarga, se agota, se cansa, congestiona el pulmón, se despierta el paciente. Te despierta agitado, le falta el aire. Se vuelve a dormir, a los minutos se vuelve a despertar. Disnea paroxística nocturna. O aquel paciente en donde la sobrecarga del volumen de agua o el volumen de agua normal, pero que la bomba no puede manejar, cuando se acuesta, otra vez aumenta el retorno venoso, sobre todo hacia el lado izquierdo, que no puede manejar el ventrículo izquierdo, por tanto congestiona también el pulmón, ortopnea. Se acuesta, se agita. Sentado está tranquilo, como habitualmente viene, ¿no? Es una falla cardíaca izquierda, el paciente más cómodo está sentado que acostado. El edema periférico acompaña a los dos, tanto a la falla cardíaca derecha como a la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda en algún momento puede convertir también la función de bomba del lado derecho. La fatiga, el cansancio, la tos pueden estar presentes. Un estudio grande, hace muchos años se encontró que la disnea es la molestia que más frecuentemente reporta el paciente con falla cardíaca. Entonces, cuando vemos un paciente disneico, no solamente pensar en causas respiratorias, sino también pensar en que pueda tener a un grado de falla cardíaca. Acá está la disnea como principal representante. Bien, ya sabemos que mi paciente tiene falla cardíaca. La pregunta ahora es, ¿cuán comprometido está en la función de la bomba? Recuerda, la bomba cardíaca otra vez, el ventrículo izquierdo tiene que mandar la sangre a la economía, perfundir. Pero cuando trabaja mal, estamos viendo que la sangre puede retornar en flujo retrógrado y comprometer al alveolo. Entonces, ¿cuánto ha comprometido el alveolo? Congestión. Entonces, siempre que vemos un paciente con falla cardíaca, ventrículo izquierdo, lado izquierdo del corazón, dos preguntas. ¿Está afectada la perfusión? ¿Cómo te das cuenta? Llene capilar, lento. Toco al paciente, frío. Le coloco una sonda vesical, no sale orina, señal de hipoperfusión. O ya viene con deterioro de conciencia, no responde adecuadamente cuando era una persona que sí lo hacía. Esa es una alteración hemodinámica, ¿ya? Compromiso en la función del sistema nervioso central. En forma retrógrada, congestionado. Más agua hay dentro de los alveolos, el oxígeno torpe, lento, no puede pasar adecuadamente la membrana alveolar capilar para oxigenar la sangre, para unirse a la hemoglobina. Entonces, hay congestión. ¿Cómo te das cuenta? Porque el paciente viene con ruidos pulmonares, los crepitantes característicamente. Si le coloco el transductor del ecógrafo, voy a encontrar unos hallazgos característicos de que hay agua en los pulmones, pero eso lo vamos a ver en clínica. Aquí simplemente saber de que la presencia de los crepitantes en un paciente en quien claramente yo tengo la certeza que es una falla cardíaca, me está diciendo que el pulmón está congestionado, que el pulmón tiene más agua de la que debería tener. Entonces, siempre que vemos, repito, paciente con falla cardíaca, pregunta, ¿cómo está la perfusión y cómo está la esfera respiratoria? ¿Está congestionado o no está congestionado? De ahí surge esta regla de 2x2, que fue publicada en JAMA en el año 2002 para valorar a todo paciente con falla cardíaca. Dos preguntas a responder. ¿Está congestionado o está hipoperfundido? Si me dicen, no está congestionado, el paciente viene saturando al 95%. Ausculto los pulmones, el murmullo de aire pasa normal. Yo digo, este paciente no está congestionado, entonces está seco. Toco al paciente, veo lleno capilar, coloco sonda vesical, está orinando y lo demás, está consciente, lúcido, orientado, se conecta con todo. ¿Está hipoperfundido? No. Entonces, estoy viendo un paciente en el mejor escenario, no congestionado, no hipoperfundido. Buen paciente. Solamente ajusto mi tratamiento para evitar que la enfermedad en un momento se pueda descompensar. Pero ¿qué ocurre si recibo un paciente que no está hipoperfundido, está caliente, lleno capilar adecuado, orina adecuadamente, está consciente orientado, se comunica, pero escucho pulmones y está lleno de crepitantes? Este es un patrón caliente y húmedo. Entonces tu pregunta es, ¿está perfundido? Sí, pero está congestionado. Significa que si hay congestión, hay agua en los pulmones. ¿Qué tienes que hacer? Sacar el agua de los pulmones. ¿Y cómo lo vas a lograr? Podría usar alguna droga que elimine el agua de los pulmones. Como también, si la causa es porque la bomba se está contrayendo mal, le daría algún inotrópico de repente para mejorar la función de bomba. Para eso me ayuda a responder las dos preguntas en relación a cómo está la perfusión y cómo está la presencia o no de congestión. Este es el peor escenario, ¿no? Toco al paciente y está frío, piel sudorosa, está medio confuso. La sonda vesical la colocamos y no hay orina. Ausculto pulmones y está lleno de crepitantes. Es decir, está hipoperfundido y está congestionado.
Por tanto, acá ya el escenario es un poco más complicado. ¿Se acuerdan del primer caso del paciente que vimos que tenía una valvulopatía mitral? El paciente venía hipotenso y también venía con falla respiratoria. Es decir, estaba húmedo, congestionado, y también estaba frío, hipoperfundido. ¿Qué hago ahí? ¿Tiene agua en los pulmones? Sí, tiene agua en los pulmones. Ni vuelta que darle, vimos la placa, estaba todo blanco. Mi raciocinio es, quítale el agua, disminuye la volemia. Pero ojo, acuérdate que el paciente tenía una presión arterial baja. No recuerdo bien, estaba alrededor de 70, vamos a poner 70-40. Si tú le disminuyes la volemia por intentar sacarle agua a los pulmones, esta presión la bajas más, hipoperfundes más al paciente. Cuidado, peligro, no. Tienes que verlo en el contexto global. El paciente está hipoperfundido y está congestionado. Entonces tú dices, antes de sacar el agua, primero tengo que mejorar la presión. Entonces quizás digas, mejor uso un vasopresor, levanto presión, o un inotrópico agregado al vasopresor, mejoro fuerza contráctil, y una vez que le ve la presión, recién uso la droga para sacar el agua. Depende del escenario. Lo importante es que tú, cuando enfrentes al paciente, determines cómo está la perfusión y cómo está la congestión. ¿Hay o no hay presencia de las dos? Puede ser que el escenario sea que está congestionado y la presión arterial esté en 200, 100. Vamos a poner otro escenario, ¿no? Tiene agua y tiene presión alta. Entonces aquí, la droga que yo utilice para sacar el agua quizás también me ayude a controlar la presión. Manejo postcarga, manejo precarga y el paciente mejora. Entonces, valorar esas dos condiciones, cuando uno enfrenta al paciente, solo en forma razonable en base a la fisiopatología, te va a ayudar a resolver problemas. Vamos tranquilos. Pero si el paciente está muy comprometido a nivel respiratorio y la parte respiratoria no te deja trabajar, no te queda otra. Intubas, sédalo, lo conectas a un ventilador y comienzas a trabajar. Porque a veces el paciente no colabora, está en tanto estrés que no te deja. Todavía puede aguantar, no, pero el paciente no tolera, no quiere esperar. Y esa situación de estrés, de demanda incrementada de oxígeno que el mismo no puede ofertarse, evidentemente genera un círculo vicioso que al final lo puede descompensar. Entonces, muchas veces es mejor mantener dormido al león, al paciente en este caso, conectado a su ventilador, trabajamos bien, sacamos el agua, manejamos hemodinamia y vamos en salida con el soporte ventilatorio. Depende por eso del escenario. Bueno, el estudio diagnóstico ideal, la radiografía de tórax, en donde podemos encontrar un patrón congestivo, no me voy a tener a hablar mucho de esto, solamente que mientras más negro vemos al pulmón, mejor para nosotros, mientras más blanco lo veamos, más congestionado está, ¿no? Y a veces en ese escenario encontramos la presencia del derrame pleural, pero ya sabemos que el derrame pleural en este escenario se debe a un problema cardíaco, ¿no? Las membranas pleurales no están enfermas. El electro me ayuda como ayuda diagnóstica también para ver la causa de la falla cardíaca, sí, porque me va a ayudar a detectar si una de las principales causas asociadas a falla cardíaca, el infarto, está presente o no. El electro me ayuda. Todo paciente con falla respiratoria, en quien tú sospechas que tiene una insuficiencia cardíaca de base, tiene que tomar el electrocardiograma, porque puede ser que un infarto sea el origen del problema que estás teniendo frente al paciente. O que ya tenga algún desorden a nivel anatómico, un ventrículo izquierdo muy hipertrofiado, que te orienta también a pensar una disfunción diastólica, o que tenga alguna arritmia cardíaca, cuya frecuencia de descarga está muy acelerada y esa te está llevando a la congestión pulmonar. Controlas arritmia, controlas congestión. Entonces, esto te ayuda a identificar al agente causal, si es que está presente o no. Lo identificas, lo tratas, ayudas mucho a manejar la insuficiencia cardíaca. Siempre hay que buscar al factor que originó toda la serie de procesos que vemos acompañando al paciente con insuficiencia cardíaca. Laboratorio, bueno, para buscar algunas otras causas, el hemograma, causas infecciosas, panel metabólico, glucosa, creatinina, biomarcadores cardíacos, sobre todo péptido natriurético B. De todo paciente que viene con disnea y yo no reconozco la causa, si es pulmón o es corazón, busco en pulmón, no encuentro nada, busco en corazón, no encuentro nada, digo, ¿y quién es el causante? El paciente dice que le falta el aire. Hay una prueba con un biomarcador que es este de acá, el péptido natriurético B, que de encontrarse elevado por encima de 100, nos lleva a sospechar que el paciente pueda tener al corazón como causa de la disnea. Eso lo empleamos cuando no tenemos clara la causa, ¿no? Si es más de 500, mucho más fortalecido la sospecha de que pueda ser el corazón.
Este se eleva, igual que el propio natriurético A, como una respuesta compensadora ante alguna situación de estrés que el corazón esté sufriendo en algún momento. Entonces, si yo sé que ellos responden cuando está ocurriendo una injuria en la evolución natural de la falla cardíaca, el encontrarlos elevados me ayuda a confirmar que efectivamente estoy asistiendo a evaluar a un paciente que sí tiene falla cardíaca. Pedir perfil de coagulación y ya lo que comentamos del perfil natriurético B. La ecocardiografía la hemos visto, ¿no? Útil, determinante, ¿no? Todo paciente con falla cardíaca tenemos que hacer la ecocardiografía. Tenemos que ver, por lo menos al ojímetro, repito, cómo se está moviendo el ventrículo izquierdo. Por eso todo paciente con shock circulatorio, deterioro hemodinámico, paciente con falla cardíaca, yo tengo que colocar el transductor y ver cómo se está moviendo el ventrículo izquierdo. Lo veo que se mueve bien, tranquilo, función sistólica adecuada. Está garantizada la perfusión a la economía para poder determinar si este podría estar afectado o no. En este lado veo un buen ventrículo izquierdo, no se contrae adecuadamente. Y aquí un ventrículo izquierdo algo lento, algo perezoso. Señal de que la capacidad contráctil está venida menos. Aquí tenemos otro escenario. Miren, no sé si se vio, ¿no? Ahí está. Vamos a salir acá. A veces cuando yo quiero que corra el video, no corre como quisiera. Miren este ventrículo izquierdo, miren las paredes, el septum, la punta, la pared libre. A grosso modo, ¿creen ustedes que se está contrayendo adecuadamente ese ventrículo izquierdo? Otra vez decimos, no. Las paredes, miren, la punta no se contrae, no se acerca siquiera. La pared libre, por lo menos en los dos tercios distales, tampoco. Solo la base, algo se está contrayendo. Pero la punta y la pared libre misma no. Entonces aquí hay un severo compromiso contráctil. Solamente de verlo decimos que hay una disfunción sistólica. Ese ventrículo no me garantiza para nada inyectar un volumen de sangre. Probablemente venga con algún grado de hipoperfusión. Y si usted me dice que es de un paciente que está súbitamente descompensado, quizás los pulmones, producto de que este ventrículo no esté inyectando la sangre a la circulación sistémica, al contrario, la está estancando allí, está incrementando la presión hidrostática en el territorio veno-capilar. ¿Ok? Entonces, para eso me sirve este estudio. Entonces, en resumidas cuentas, los pacientes con falla cardíaca, cuando uno los ve, puede sospechar directamente que el corazón esté comprometido. Sobre todo cuando el pulmón lo está acompañando, ¿no? Vienen los dos juntos prácticamente en el escenario de una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Entonces, confirmamos la causa, clasificamos si es aguda o es de un paciente crónicamente enfermo que recién se ha descompensado. Siempre vamos a tratar de identificar qué factor desencadenó la descompensación, por qué dejó de medicarse, historia natural, un factor de estrés a la cabeza, las infecciones, por ejemplo. Valoramos el perfil clínico hemodinámico, congestionado, perfundido. Pregunta básica que hacemos siempre todo paciente con insuficiencia cardíaca. No a él, nosotros nos hacemos la pregunta para acordarnos que tenemos que escuchar pulmones o ponerle el transductor y ver presencia de líneas de congestión pulmonar o tocando al paciente para valorar si las extremidades están frías, sudorosas o el paciente no orina como debería orinar. Y con ello también estratificamos el riesgo. ¿Riesgo de qué? De que el paciente pueda fallecer con nosotros. Entonces, cuando valoramos el paciente con falla cardíaca, ya sabemos que de las dos variables, una vascular, otra asociada a la función de bomba, gasto cardíaco, nos va a obligar a recordar otra vez los actores que están involucrados en mantener este gasto cardíaco. Ya sabemos que el volumen circulante efectivo y la frecuencia cardíaca son los determinantes del gasto cardíaco. Entonces, cualquier compromiso súbito en un paciente en donde la frecuencia cardíaca se ve alterada, el volumen stroke está alterado, o ocurre un aumento de la demanda metabólica de los tejidos de la periferia en un corazoncito que ya está dañado en el tiempo, rápidamente lo va a tornar sintomático. El paciente tenía falla cardíaca, es hipertenso, es fumador, es hiperlipidémico, está tranquilo, yo no tengo molestias. Y de repente, por alguna condición, consumió un antihistamínico y lo lleva a la presencia de taquicardia. Y cuando aumenta la frecuencia cardíaca, más demanda. Y su corazón ya estaba al tope de su respuesta compensadora. El paciente se hace sintomático. O quizás un factor de estrés, una pancreatitis aguda grave, liberación de mediadores inflamatorios, una respuesta sistémica. El corazón dice, ahora tienes que mandarle más sangre, pero ya no puede, porque estaba al tope de su reserva, porque ya había un factor de estrés previo que lo había
iba deteriorando gradualmente. Entonces, esos son los mecanismos que llevan muchas veces a la descompensación aguda. El volumen sistólico, el volumen stroke que normalmente el ventrículo izquierdo eyecta en la economía, puede afectarse cuando aumenta la poscarga, cuando aumenta la presión arterial. Recuerda el paciente del segundo caso, cómo aumentó la presión y afectó la función de bomba. Puede afectarse por afección en la precarga, lo cual afecta el llenado ventricular. O puede afectarse cuando la contractilidad esté comprometida, sobre todo cuando el músculo cardíaco ha sido afectado, en especial en el escenario de la isquemia. A la cabeza, los pacientes con infarto. Quien sabe acá lo entienda mejor, ¿no? Nuestro burrito es el corazón. Un corazón de un paciente que ya ha ido gradualmente deteriorando su función de bomba. Ya es un corazoncito, un ventrículo izquierdo agotado en el tiempo. Quien tiene que recibir un volumen de sangre, una precarga, para poder transportarla a la economía. Esa es la labor que el corazón hace, pero ya está insuficiente. Entonces, ya estamos evidenciando la falla cardíaca. Mi paciente viene con signos de falla cardíaca. Lo que no sé es por qué la ha hecho. Si es un burrito joven, es un burrito viejo, o es un burrito que tiene alguna alteración inherente a él por alguna otra condición fisiopatológica, en donde los mecanismos de compensación, todos, activación neuromoral, renina-angiotensina, remodelado a nivel del músculo, no han podido llevar a que esto se vaya a compensar en el tiempo. Y en algún momento, súbitamente, surge la descompensación conocida como edema agudo de pulmón, de la cual hablamos hace un instante, pero acá lo voy a resumir porque corresponde al escenario típico del paciente con congestión, ¿no? Pero asociado a una falla del miocardio. En la falla sistólica sabemos que baja el gasto cardíaco, baja el volumen stroke. En la falla diastólica, la presión diastólica final está incrementada porque es un ventrículo duro y favorece la congestión pulmonar. Bueno, de una u otra manera, la disfunción miocárdica en algún momento se puede descompensar. Y cuando se descompensa la función de bomba, sobre todo en un estado grave, se perjudica la perfusión a toda la economía. La presión arterial puede disminuir. Por el compromiso retrógrado de volumen de sangre acumulado a nivel pulmonar, más agua en los alvéolos, podemos comprometer el intercambio gaseoso y favorecer la presencia de hipoxemia. La persistencia de la hipotensión arterial perjudica también la alimentación del propio miocardio. Generamos disminución de la presión de perfusión coronaria. Eso lleva a la isquemia, lo cual genera un círculo vicioso que finalmente lleva a la disfunción miocárdica progresiva, y si esto persiste, finalmente lo lleva a la muerte. Entonces, esta es la progresión natural de la enfermedad de un paciente que tiene falla cardíaca de uno u otro tipo, que en algún momento, por escenario propio de la enfermedad o por un factor de estrés nuevo agregado, va a evolucionar a este último escenario. De ahí que cuando vemos al paciente, tenemos que buscar darle la máxima ayuda posible, reconociendo que estamos enfrentando una falla cardíaca. El paciente viene desesperado, viene ansioso, viene agresivo. Entonces, rápidamente tenemos que buscar aliviar los síntomas. La mayoría de veces con falla respiratoria. Entonces, lo mínimo es darle aquí oxígeno. Está congestionado, hay que aliviar la congestión pulmonar. En la medida posible, si es factible, retirar el agua de los pulmones. Pero eso responde a la otra pregunta, ¿cómo está su presión arterial? Importante entonces mantenerlo estable hemodinámicamente. Una vez compensado, sabemos que tenemos que empezar un tratamiento a largo plazo, porque la falla cardíaca no es una enfermedad que se va a detener en ese momento luego de la compensación. Persiste en la evolución. Entonces tenemos que establecer una terapia de alivio a largo tiempo, manejando siempre aquellos otros escenarios patológicos que la vayan a acompañar. Miren que Netter, en su clásico de cardiología, da una serie de tratamientos para ayudar a aquel paciente con falla cardíaca izquierda. Este escenario acá. Mi paciente viene con falla de ventrículo izquierdo. Entonces yo me hago las dos preguntas, ¿no? ¿Cómo está la perfusión? Y si hay o no presencia de congestión. Entonces digo, el paciente tiene las dos. ¿Qué recomienda él, no? Si falla la bomba porque la perfusión es mala, tú trabajas con inotrópicos, ¿no? Puedes trabajar con digital, puedes trabajar con dobutamina, por ejemplo. Si la poscarga está incrementada y el ventrículo izquierdo le cuesta volver a la sangre, usa un vasodilatador, en este caso arterial. Hasta ahí yo lo entiendo lógico. Muy bien. El paciente se ha congestionado, tiene agua en los pulmones, viene ansioso, estresado, le falta el oxígeno, agresivo y lo demás. Bueno, tengo que
haya menos congestión y su ansiedad no me conviene porque está ansioso, está taquicárdico, está taquipneico, le pide más oxígeno ofertado cuando la bomba no es capaz de ofertársela como quisiera. Entonces, usamos un analgésico narcótico, que es la morfina, para inducir algo de sedación, que esté tranquilo, no quiero que esté tan alterado el paciente porque no me conviene. Sí, todavía usamos morfina, no les voy a mentir. Podemos usar un poco de morfina, sí. El oxígeno, ni qué decir, todavía lo seguimos usando infaliblemente. El paciente viene con falla respiratoria en el escenario de una insuficiencia cardíaca, hay que darle oxígeno. ¿Qué nos dice hacia el lado derecho? El ventrículo derecho es el que también está comprometido. Bueno, aquí nos dice, puedes aplicar torniquetes. ¿Por qué torniquetes? Dice, yo le dije, ¿cuál es la lógica del torniquete? Ah, la precarga, ¿verdad? Pues viene la sangre de regreso al lado derecho, pero vemos que el lado derecho está estancando la sangre, no la puedo bombear a la circulación pulmonar, entonces toda la sangre se queda acá, pero la sangre quiere, como sea, llegar otra vez aquí, es decir, que la precarga se mantenga. Entonces, ¿qué propone el torniquetes? Torniquete, dije yo, pero eso ya no lo hacemos, ¿no? O las clásicas sangrías, ¿no? Que la sangre que no puede retornar se vaya por otro lado, pero la sangre transporta oxígeno. Entonces dije, este escenario de tratamiento un poquito antiguo. Pero yo le entiendo lo siguiente. Sabemos que las venas son reservorios de sangre. Por tanto, si son reservorios de sangre y yo veo que la precarga intenta todavía volver a las cavidades derechas, ¿qué usaré? Un venodilatador. Se aumenta el diámetro de las venas, más sangre se queda atrapada aquí. Eso sí, reemplazando al torniquete. Claro, un venodilatador, ¿no? Los nitratos como la nitroglicerina, que me ayuda a relajar el músculo isovenoso, vaso de capacitancia, atrapo sangre, menos precarga, y le ayudo al ventrículo derecho. Ahora sí, él está más tranquilo para bombear la sangre en lo que pueda hacia la circulación pulmonar. Ultrafiltración, sí. La hemodiálisis te puede ayudar a retirar volumen de agua en exceso que el paciente tiene y por vía renal, en caso no orine el paciente, te puede ayudar. Sí, ocurre en el escenario del edema agudo de pulmón de causa cardiogénica, pero por sobrecarga de volumen en el escenario de una insuficiencia renal. Ahí sí nos puede ayudar. Y lógicamente, si el paciente orina, aquí también estamos de acuerdo con Nether cuando dice usa diuréticos. Indefectiblemente que sí, el diurético me va a ayudar a sacar el agua en exceso, en especial de aquella que se está acumulando a nivel pulmonar. Entonces, tiene lógica, sí. Lo único que diría lo del torniquete, ¿no? Ya no lo usamos porque tenemos otro arsenal de tratamiento para manejar la falla cardíaca. Entonces, aquí a nuestro burrito, ¿cómo le estamos ayudando? Mira, el burrito está contento. ¿Qué has hecho con el tratamiento? Él estaba cansado y agotado. Le has disminuido su precarga. Bajas precarga, bajas volemia. Si el paciente orina, quítale el volumen de agua en exceso para que él, ahora sí, con esa carga que está disminuida, en base a la capacidad contráctil que tenga, le permita perfundir adecuadamente. Él está bien. El otro escenario, ¿no? No vayas tan rápido, porque la frecuencia cardíaca incrementada, el paciente a veces viene taquicárdico, tampoco le conviene. De ahí el raciocinio de tener que usar un beta bloqueador. También este corazoncito se va a sentir aliviado, ¿no? De que pueda responder mejor ante la situación de estrés. Y la otra, cuando le das un estímulo, ¿no? Le das una ayuda adicional para que él pueda trabajar. Algún inotrópico o quizás trabajando con la poscarga, disminuyendo poscarga, él también va a encontrar una mayor facilidad para poder bombear la sangre y reperfundir a la economía como habitualmente debería ocurrir. Entonces, todos estos escenarios van en relación al comportamiento que la falla cardíaca tenga en el tiempo. Y si fracasamos, si es un corazón que ya no da más, sí, a veces la falla cardíaca es tan avanzada que hagamos lo que hagamos, el paciente no responde, o responde muy poco, o responde un par de días y luego se vuelve a descompensar. No le queda a ese paciente otra alternativa que el trasplante cardíaco. Reemplazar un órgano que ya está severamente dañado. Pero ya no da el paciente, ya está en franca falla cardíaca. ¿Cómo lo vamos a poder ayudar entonces? Podemos utilizar algunos dispositivos en lo que aparece, ojalá, rogamos todos, un potencial donante. Entonces el paciente ya no da, está al punto crítico de poder fallecer. Entonces reemplazamos en algo la función de bomba. Empleando un balón de contrapulsación intraórtico, el ECMO, que es la oxigenación extracorpórea, ahorita les voy a mencionar cómo es, un corazón mecánico o el ultrafiltrado. Un balón de contrapulsación aórtica a través de la arteria femoral, coloca un catéter especial que en la parte distal tiene un balón. Balón que se infla y se desinfla como están viendo ustedes. Al momento de inflarse,
hace que la sangre se oferte a la economía, ¿no? Como que empuja la sangre o la impulsa a que se distribuya en la economía y la regresa también hacia los velos sismoideos, para que a través de los ostium de las coronarias alimenten al miocardio, ¿no? Se contrae, o sea, se infla y se desinfla, en otras palabras. Si lo hemos utilizado, nos permite algo de tiempo en el paciente del escenario de falla cardíaca. Lo lamentable es que nosotros no tenemos pues la capacidad de tener un instituto de trasplante a la mano, sobre todo de corazón, que es mucho más complejo, y lamentablemente el paciente tiene un alivio temporal, ¿no? Porque no se va a quedar para siempre con él. El otro escenario es el uso de un corazón mecánico. La bomba ya está mal. Lo que hacemos es conectar los vasos que llevan la sangre de retorno al corazón y otros que lo llevan de retorno, para distribuirse a la circulación sistémica para mantener un flujo constante. Pero tiene que ir conectado a un sistema de impulso de fuerza mecánica para que la sangre siga circulando, ¿no? Siempre y cuando los pulmones estén a salvo, porque son los que finalmente me van a oxigenar. En el caso del ECMO, el ECMO es un catéter que va al territorio venoso, una vena de gran calibre, puede ser la femoral o puede ser aquí en la vena yugular interna, con el fin de que se extraiga un volumen de sangre, ingresa una máquina, se oxigena, y una vez oxigenada, esa misma sangre regrese a la economía. O sea, sale la sangre para oxigenar y se regresa. Es la oxigenación por membrana extracorpórea, ¿no? También nos da algo de tiempo, algunas semanas en lo que el paciente espera que algún corazón de un potencial donante pueda aparecer. Muy bien. Dicho esto, entonces, solamente para pensar, recuerden al paciente que teníamos al inicio, un paciente joven, valvulopatía mitral que se ha descompensado, quien traía algunos problemas añadidos. Si no se acuerdan, acá está el paciente, saturaba bien, pero estaba con oxígeno, estaba congestionado, hipotenso también el paciente. Entonces decimos, ¿cómo trabajamos con él? Él tiene un síndrome de falla cardíaca crónica reagudizada, sí, pues es un crónicamente enfermo por una valvulopatía mitral, pero ahora viene con congestión pulmonar y también con hipoperfusión. Tiene los dos y está hipotenso. La lógica me dice, tiene mucha agua, hay que sacársela, sí, pero está hipotenso. Entonces, la primera tarea con él es levantar la presión arterial, mejorar la presión. Una vez usted mejore la presión, recién dice, vamos a sacar el agua en exceso que el paciente sabemos que ya tiene. Entonces, todo tiene que ser en pasos, razonados, para saber si esto va a ser beneficioso para el paciente o no. Una vez salido de la etapa aguda, hemos identificado por qué está haciendo todo esto. Sí, porque tiene un problema valvular mitral. ¿Cuál es la solución? Quitarle la válvula mitral y reemplazarla por una prótesis mitral. Eso debió hacerlo 2 años atrás. Lamentablemente, quizás por ser un paciente no asegurado, la capacidad de acceso a ese tipo de tratamiento no le ha permitido recibir la oferta de tratamiento ideal que él debería tener, porque siendo joven tiene una gran expectativa de años de vida, ¿no? Un paciente de mayor edad, quién sabe, no tanto, pero un paciente joven como él sí podría verse beneficiado, ¿no? Acá está el escenario de la estenosis mitral, solamente para ver, no voy a hablar mucho porque tenemos una clase especial de esto. Aumenta la presión retrógrada porque esta válvula mitral no permite que la sangre pase al ventrículo en forma tan sencilla como habitualmente debería ser. Entonces, ¿qué ocurre? La sangre se estanca en la aurícula izquierda. Fluye en forma retrógrada al territorio venoso capilar, congestiona los pulmones, me ocasiona la falla respiratoria, el paciente viene con disnea. En el tiempo, también va a comprometer las cavidades derechas, afecta la circulación sistémica, se congestionan también el hígado, los vasos que están en el abdomen, el sistema venoso en miembros inferiores, el paciente viene también con presencia de vena. Entonces, todo lo que empezó en el lado izquierdo, acá, como una falla cardíaca izquierda, ahora también tiene falla cardíaca derecha. En ese escenario hablamos de insuficiencia cardíaca global, ¿no? Tanto el lado izquierdo como el lado derecho se han comprometido. Y la oferta, pues, que habitualmente le damos, ¿no?, a los pacientes cuando vienen con falla cardíaca, no solamente al escenario farmacológico que ustedes ya conocen, estos de acá ya los tenemos conocidos, ¿cierto? La farmacología nos ayuda mucho en ese escenario, pero valorando qué problema tiene. Si está muy hipertenso, usaré un vasodilatador arterial. Si tiene mucha sobrecarga de volumen superedematizado, usaré un nitrato para atrapar la sangre en el territorio venoso. ¿Tiene buena presión? Quizá usaré los diuréticos para que me ayuden a compensar mejor. El paciente no tolera, él solito no puede ventilar adecuadamente, no puede oxigenar, quizás lo intube, quizás no, le podría dar soporte ventilatorio artificial como un mecanismo de ayuda. No puedo con todo,
sacar el agua en exceso que tienen los pulmones. Esto no me ayuda mucho. Aquí, el agua que tienen los pulmones. La hemodiálisis, ¿no? Mecanismo de ultrafiltrado, retiro el exceso de volumen de agua que tenga el paciente. Ya para terminar, estas dos nada más, ya termino, no se aburran. Paciente, 74 años de edad, es hipertenso, tiene daño renal crónico, no se dializa en forma regular y súbitamente presenta un cuadro de disnea, mareo, inestabilidad para la marcha. Viene emergencia, lo ve el médico que lo evalúa de inicio y le encuentra la presión arterial 190-110. Las respiraciones en 32 por minuto y está saturando 68%. Le toman la placa, pulmón blanco, está congestionado. Ahí está en la camilla el paciente. Ahí está la saturación, 61%, presión 216-112. El paciente tiene falla cardíaca, asociado a hipertensión arterial. Aquí el mismo escenario, ¿no? ¿Qué hacemos con el paciente? ¿Cuál es el peligro más grande que tiene ahorita? Es respiratorio. Primero trabajamos con la esfera respiratoria. Y está inquieto, no va a dejar que lo ayude. Lo más probable es que tengamos que intubarlo con el ventilador. Bajamos postcarga porque la presión hemos visto que está francamente incrementada y es un corazón probablemente insuficiente. Bajamos postcarga. El paciente muy probablemente vaya a mejorar. El problema está que aquí están demorando mucho en darle la primera medida de tratamiento que debemos dar a este paciente. ¿Cuál es? Darle oxígeno. Desde que entra el paciente nadie le da oxígeno. ¿Por qué él está así? Porque no tiene oxígeno suficiente. Y la apuesta ya se agota, se cansa, el paciente no da, ya está partiendo. Lo importante aquí es que nosotros tenemos que darle la ayuda identificando al principal problema que el paciente vaya a tener. Mire cómo bajó de 61 a 55 solamente al verlo acostado. No le conviene al paciente estar en decúbito. Por eso, si él estuviera un poco más despierto, minutos antes, probablemente se hubiera sentado, hubiera pedido a todos porque no le gusta estar acostado. Solo que ahora se está dejando ya derrotar por el evento que lo ha llevado a la descompensación. Así es como viene en el escenario de una falla cardíaca aguda. Es un paciente renal, tiene sobrecarga de volumen. Ese corazón no está en la capacidad de manejar ese volumen, esa precarga. Y peor ahora, la postcarga también se ha incrementado. Entonces yo tengo que manejar precarga, tengo que manejar postcarga, para aliviar la función de la bomba. Por un lado, usaré nitratos, por otro lado, quizás use un vasodilatador arterial. ¿Orina o no orina el paciente? No orina, entonces el diurético no tiene razón de ser. El siguiente paso probablemente con el paciente, luego de intubarlo y conectar un soporte ventilatorio, va a ser que tener que pedir ayuda a nefrología para que le inicien terapia dialítica y me extraigan el exceso de volumen de agua que probablemente el paciente tenga a nivel pulmonar. Muy bien, con esta terminamos. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario que hacerme para intentar resolverla, por favor. Sí, señor Martínez, diga usted. Doctor, una consulta. Esto también es de Uribe, ¿no? Sí, va a encontrar mucha la información en Uribe, señor Martínez. Gracias, doctor. ¿Hay alguien más? Bien, si no hay nadie más, entonces les agradezco por su tiempo y ya nos estamos encontrando en otra oportunidad para mañana, perdón, para poder hablar algo acerca de un evento que también vemos con mucha frecuencia, que es la enfermedad coronaria, ¿no? Muy importante también de poder entender desde el punto de vista fisiopatológico. Muy bien, amigos, muchas gracias. Nos estamos encontrando entonces el día de mañana. Que les vaya bien. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, chicos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Carvalho, cuídense mucho. Chicos, no decaigan. El examen solo es un parámetro estático. Todos tienen que mejorar solamente los tiempos, los conceptos. Todos pueden, por favor. A levantar esas notas, por favor. Un grupo muy bueno, otro grupo ha caído, pero es remontable aún. Así que a seguir adelante, por favor. Muchas gracias, se cuidan.
Gracias, doctor.